comienzo entonces a esta clase, que es la quinta clase del módulo de cardiología del Colegio de Médicos de Catamarca. Este primer módulo, que ha sido muy interesante hasta ahora. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Miguel Ayón, que nos va a dar una charla sobre hipertensión arterial. El doctor Miguel Ayón es médico cardiólogo, ecocardiografista, jefe del servicio de ecocardiografía del Sanatorio Junín de Catamarca. Y tenemos un invitado especial como panelista, excelentísimo doctor Marcos Baroni, que le agradecemos mucho su presencia. Es médico del staff del Departamento de Prevención del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y es máster en hipertensión arterial y es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial de Distrito Centro, ¿verdad? Y además es prosecretario del Comité de Hipertensión Arterial de FAC. Doctores, bienvenidos y muchísimas gracias por participar de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora John, escuchamos Sí. su clase, sabemos que tenemos, tiene usted un tema muy interesante, muy actual, de la patología habitual, de la consulta clínica. A veces pensamos que es simplemente un control, un registro. No, hay técnicas, hay maneras, hay medicación muy específica, hay que hacer una elección, una adecuación a cada paciente, a cada momento. Así que bueno, estamos atentos a su clase. Sé que tiene algunas preguntas, cuéntenos usted cómo va a ser su dinámica y estamos atentos a escuchar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me honraron con haberme invitado a dar esta charla. Felicitarlo por lo que están haciendo por la medicina de Catamarca. Agradecer al doctor Baroni también por compartir su experiencia con nosotros y acompañarnos un día viernes, que seguramente se nos complica todo. Y bueno, la hipertensión arterial es un tema bastante grande, difícil de abordar si queremos ver cada uno de los puntos que nos deberíamos saber, pero vamos a tratar de hacer un resumen, de dar algo con un toque personal y bueno, ojalá que sea de agrado y esta charla nos deje duda y sobre todo nos lleve a reflexionar si estamos haciendo bien o no las cosas, ¿sí? Vamos a Excelente. comenzar. Gracias, Entonces, doctor. el título de la charla hipertensión arterial es ¿qué debemos saber en la consulta? Pero primero, ¿qué sabe el paciente? Muchas veces en la consulta llega el paciente y me dice, doctor, tengo una enfermedad del corazón, soy hipertenso. Y la verdad que la hipertensión arterial, ya el mismo nombre lo está definiendo, generalmente un problema de las arterias. Si bien para la presión arterial la fórmula también forma parte del gasto cardíaco, el corazón es un órgano blanco, ¿sí? Donde la hipertensión va a generar daño. Otra vez el paciente lo que nos dice, solo soy hipertenso. Gracias a Dios no soy diabético, no sé si le pasó a alguno, me pasa muy frecuente en mi consultorio. Si el paciente supiera que la primera causa de mortalidad es la hipertensión, creo que la verdad se asustarían, ¿sí? Otros pacientes llegan a la consulta y me dicen mi presión normal es alta. Es algo que debemos nosotros poder educar a los pacientes y motivar para que puedan tener un cambio radical en su forma de vivir y esto pueda traer un gran cambio y mejorar así la gran prevalencia que tiene esta enfermedad. ¿Qué sabemos nosotros los médicos? ¿Sí? Cuando le preguntamos a un médico, generalmente que no es cardiólogo, nos dice, es la presión arriba de 140, 190 milímetros de mercurio, el 90% es considerada hipertensión primaria o esencial. ¿Sí? Es lo que generalmente nos responden. Es difícil poder otorgar un número neto, 140, 90, cuando es una variable que depende tanto de las condiciones técnicas, de las condiciones ambientales, de la emoción del paciente al momento que le estamos controlando la presión. Y es muy sensible a cualquier tipo de cambio. Por otro lado, el 90% es considerada primaria. Cuando decimos primaria, decimos que es una hipertensión arterial que no conocemos la causa. Y la pregunta sería, si no conocemos la causa, ¿cómo podemos tratarla correctamente? En cuanto al paciente, voy a citar dos estudios. Voy a intentar no citar tanto estudio, la verdad, porque si no se hace un poco tedioso. Pero sí voy a marcar lo que tienen las guías actuales. Este estudio presentado en 2020 intentó ver el grado de conocimiento de la hipertensión en pacientes hipertensos, ¿sí?
Fue un estudio descriptivo, observacional, multicéntrico. Ahí está mal el número, es 980 pacientes, mayores de 18 años, con tratamiento farmacológico. Y como resultado, el 56% de los pacientes no eran adherentes a la medicación, siendo la primera causa el olvido. El 41% afirmó que no se le explicaron ni le dieron más información por parte de los médicos. El 35% no sabía que es una enfermedad para toda la vida, pensaba que se iban a curar. Y el 42% desconocía los objetivos que se plantea el médico al momento del diagnóstico y al momento del tratamiento. Por otro lado, por parte de los médicos, el diagnóstico de la hipertensión es un problema. Este estudio también presentado recientemente, el mes pasado, un estudio transversal observacional que se hizo un registro, a través se interrogaron a médicos y a enfermeros de atención primaria, y el resultado fue que el conocimiento es deficiente para realizar el diagnóstico y la medición iniciales de la hipertensión arterial, a pesar de que nosotros nos autopercibimos con conocimiento suficiente. Entonces nos encontramos con dos problemas, ¿sí?, desde que comenzamos a tratar este tema. El paciente desconoce algunas cosas, está demostrado, y el médico desconoce otras cosas y está demostrado. Entonces vamos a definir primeramente qué es la hipertensión arterial. Tenemos distintas guías. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que la distinción entre normotensión e hipertensión es incierto. Si le damos un valor de corte, le damos un valor de corte arbitrario. Sin embargo, en la práctica clínica los valores se emplean por razones pragmáticas para simplificar el diagnóstico y guiar el tratamiento. Y la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 y una diastólica mayor a 90, medidas en consulta. La Sociedad Argentina de Cardiología, nuestra sociedad, el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial define que la enfermedad es de etiología multifactorial, disminuye la calidad y expectativa de vida, la presión arterial se relaciona en forma positiva, lineal y continua con el riesgo cardiovascular, visto el significado e incremento del riesgo asociado, una presión arterial mayor a 140, una presión arterial diastólica mayor a 90, o ambas, esos valores se consideran umbrales para el diagnóstico, ¿sí? Y la Sociedad Internacional, en el 2020, se define hipertensión arterial con una presión arterial sistólica en consultorio mayor a 140 o diastólica mayor a 90, después de tomas repetitivas. Fisiopatología de la enfermedad. Son muchos los determinantes que van a definir qué nos va a causar la hipertensión arterial. La presión arterial primeramente está definida por el débito cardíaco y la resistencia periférica. El débito cardíaco depende de la precarga y de la contractibilidad, la precarga a su vez de la volemia de retención del sodio, de la mayor ingesta de sodio. La contractibilidad también depende de la hiperactividad simpática, puede ser uno de los determinantes del estrés. La resistencia periférica va a depender de la construcción arteriolar y de la hipertrofia estructural, donde actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces decimos que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, ¿sí?, asociado a múltiples enfermedades. Todo esto determinante claramente se regula. Hay una regulación inmediata y una regulación tardía. Dentro de la regulación inmediata tenemos el sistema nervioso autónomo y el sistema de reflejo vasoreceptor. Dentro de la regulación tardía tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética. Epidemiología y prevalencia, como dijimos recién, es el principal factor de riesgo cardiovascular, principal causa de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. ¿Por qué se debe esto? Por el alto impacto de complicaciones cardiovasculares que tiene, la alta prevalencia y el bajo control que existe. En este gráfico vemos cómo, si hacemos una relación entre presión y enfermedades cardiovasculares, vamos a ver que partimos de una presión sistólica aproximadamente 115, ¿sí? Hay un aumento lineal en relación a los eventos cardiovasculares, a medida que aumentan la presión. Eso indistintamente de la edad de los pacientes, o sea, se presenta eso en todos los grupos. Cuando hablamos de prevalencia decimos que es una enfermedad mundial estimada en 1 millón, más de 1 millón en el año 2015, perdón, 11.130 millones era. Afecta alrededor de un 30 o 45% de los pacientes adultos, más común en adultos mayores, con una prevalencia que aumenta significativamente con la edad, la prevalencia que supera el 60% en personas más de 60 años, más frecuente en hombres que en mujeres, pero esta diferencia disminuye con la edad.
La hipertensión arterial es más común en personas con sobrepeso u obesidad, tiene una mayor prevalencia en personas con antecedentes familiares de hipertensión y varía según la etnia y la raza, siendo más alta en poblaciones afrodescendientes. Un esquema publicado en una revista de nefrología de hace un par de años muestra en zonas rojas los niveles de prevalencia según sean hombres y mujeres, ¿sí? Vean que en Sudamérica la prevalencia en mujeres es aproximadamente entre un 32 y un 33%, y en hombres un poquito menos, 30-32. Cuando evaluamos la prevalencia en Latinoamérica, se presentó este estudio, el PURE-SCAT, que vio pacientes mayores a 30 años, y da que la prevalencia es aproximadamente un 45-49%. De estos pacientes, el 44% de los pacientes no conocían que eran hipertensos. Del 90% de los pacientes que sí conocían, solamente el 16% estaba tratado y bien controlado. Esto habla de la prevalencia en Argentina, el estudio Renata 1, 2007, el estudio Renata 2016-2. Después de 10 años pueden ver que la foto claramente los valores son casi iguales. Más del 38% de los pacientes en el Renata 2 no sabían que eran hipertensos, y solamente un 24% eran hipertensos, tratados, diagnosticados y bien controlados. La verdad que es una cifra que nos asusta y nos debe llamar a la reflexión. Es una de las patologías más prevalentes, nos morimos y está muy poco tratada. Entonces, solo 2 de cada 10 hipertensos están bien controlados. Entonces, ¿por qué estamos así en el mismo lugar hace 10 años? ¿Cuál sería la problemática? Vamos a hablar entonces de la inercia médica, de la inercia terapéutica y de la mala adherencia que tienen los pacientes. En la inercia médica hablamos de que medimos mal la presión arterial, no explicamos los riesgos a los pacientes, no estratificamos los pacientes generalmente, explicamos beneficio y tratamiento al paciente en pocas oportunidades, cuánto tiempo dedicamos a la consulta, cuánto tiempo dedicamos a tomar la presión arterial, cuánto tiempo destinamos a motivar al paciente a los cambios y explicarle todos los riesgos. Bueno, y si tenemos también en cuenta el costo de las drogas. Todo lo que hace eso es la inercia médica. A nosotros los médicos nos molesta que nos digan que una de las problemáticas por la que no se resuelve la hipertensión arterial o no la tenemos mejor controlada, depende de nosotros. En la inercia terapéutica, si ponemos drogas insuficientes, si ponemos dosis bajas o si hacemos combinaciones irracionales. Por otra parte, cuando el paciente no se adhiere, ¿sí?, podemos hablar de la prevalencia de la no adherencia, por el tipo de enfermedad del paciente, por factores psicosociales, por el tipo de terapia, por la condición socioeconómica del paciente, por la edad del paciente, por la relación médico-paciente. Cuando hablamos de la edad del paciente, existen estudios que muestran curvas donde los pacientes menores a 40 años son poco adherentes, como así también los pacientes mayores a 75 años. Los pacientes de 40 años generalmente no creen que pueden seguir su vida normal sin tratamiento, y generalmente los pacientes añosos por trastornos cognitivos, ¿sí?, o depresión propia de la edad. La relación médico-paciente, que nosotros podamos llegar a tener una buena relación con el paciente y a motivarlo nuevamente a que se adhiera a todas las medidas. Y por otro lado, también la problemática de no controlamos la presión actualmente puede deberse a las medidas, a las sociedades científicas, a las políticas de salud y a las campañas masivas. Este es un registro argentino de medición de la presión arterial, un estudio RAMPA, publicado hace poco. Este estudio se hizo en un día, en 9 centros de Argentina, en 6 provincias, y la hipótesis era que la medición y el registro de la presión arterial es omitido durante la consulta médica en Argentina. Cuando hablamos de las prevalencias de especialidades que tomaron ese día la presión arterial, solamente el 23% de las consultas a especialistas, cardiólogos o especialidades relacionadas tomaron la presión arterial. La prevalencia en especialidades no relacionadas fue muy baja, ¿sí? O sea, para que se entienda, este estudio que hizo un día
de acuerdo a los registros de la historia clínica, creo que fue el 19 de septiembre del 2019, interrogaron las historias clínicas y vieron quién había tomado la presión ese día. La prevalencia general era únicamente del 14%. La especialidad que más tomó la presión fueron los cardiólogos. Sin embargo, uno de cada dos cardiólogos no tomó la presión durante la consulta. En el análisis multivariado vemos que lo que lo motivó al paciente, al médico a tomar la presión, fuera que el paciente haya tenido antecedentes de hipertensión arterial o algún antecedente de enfermedad cardiovascular, pero solamente los pacientes que tenían antecedentes de hipertensión arterial fueron el 36%. Lo que me gustaría marcar ahí también, que la especialidad en nefrología, sí, el porcentaje que tomó la presión solamente fue un 20%, y la verdad que la hipertensión arterial es la segunda causa de ingreso a diálisis de los pacientes. Creo que deberíamos ver también, todas las especialidades deberíamos motivar a que tomen la presión a los pacientes en cada consulta. La presión arterial es una enfermedad asintomática, eso hay que recalcar a los pacientes, recalcarlo a los médicos, a todos, porque todos pensamos que el paciente consulta por dolor de cabeza, dolor de nuca, y es hipertenso, pero es una enfermedad tan prevalente justamente porque es la gran silenciosa. En los pacientes, cuando venimos una de las fallas, el no adherirse al tratamiento, la prevalencia de la no adherencia, ¿qué pasa si el paciente no toma la medicación que se le plantea? Claramente en las curvas de la derecha vemos cómo con seguimiento a 10 años aumenta la mortalidad de los pacientes no adherentes al tratamiento, ¿sí? Y tanto los eventos cardiovasculares se presentan entre 1 o 2 veces más en los pacientes que no se adhieren al tratamiento. Clasificación: ¿cómo clasificamos la hipertensión arterial? Sin intentar confundirlos mucho, pero sí detallando lo que presentan las últimas guías. Acá tenemos la clasificación de la hipertensión de la Sociedad Americana: normal, entre 120 o menos, de sistólica, diastólica menor de 80, elevada entre 120 y 129, sistólica, menos de 80 en diastólica, y hipertensión estadio 1, cuando el paciente tiene entre 130 y 139. Para la sistólica y para la diastólica 180 y 189. Y ahí pone dos estadios: el estadio 2, que tenga el paciente más de 140, y emergencia hipertensiva más de 180. La verdad que cuando se publican estas guías, me acuerdo que todos nos preguntamos qué hacemos, cómo seguimos, esperamos las nuevas guías europeas, las guías argentinas, porque nuestra meta hasta ese momento siempre fue 140 milímetros de mercurio, pero estas guías nos vinieron a hacer pensar por qué. ¿Y qué es lo que motivó esta guía? ¿Cuál fue el gran estudio con gran evidencia y gran impacto que motivó que las guías bajaran los valores para definir hipertensión arterial? El estudio más importante, pero no el único, fue el estudio SPRINT. El estudio SPRINT randomizó pacientes, ¿sí?, un tratamiento estándar, presiones menor a 140 como objetivo, y un tratamiento intensivo con presiones menor a 120. Este estudio, hay que recalcar algo importante, que no tuvo, el objetivo fueron metas, no fue buscar un valor umbral para definir hipertensión arterial. Es muy cuestionado, así que es necesario nombrarlo porque fue el estudio que permitió que las guías bajaran los umbrales. ¿Por qué bajan los umbrales? ¿Por qué hacen este estudio? Y porque este gráfico que están a la derecha de barra, que ya tiene varios años, demostraba que por cada 20 milímetros de mercurio que aumentaba la presión arterial sistólica, o un aumento de 10 milímetros en la presión diastólica, se duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular y stroke. Entonces, el estudio va a buscar bajar los valores de presión arterial para evitar eso. Pero ¿qué es lo que vemos también? Del lado derecho de la pantalla vemos que cuando hacemos una relación entre descenso de la presión y enfermedades cardiovasculares, o mortalidad, perdón, vemos que cuando bajamos la presión disminuye la mortalidad hasta cierto punto, ¿sí? Hasta 80 aproximadamente de diastólica y hasta 140 de sistólica, y a partir de ahí, si seguimos bajando la presión, aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, aparecen las guías europeas en el 2018 y define que la presión arterial va a ser óptima menor a 120,
normal de 120, 129, y crea esa categoría de normal alta, que se acuerdan que en la americana era ya hipertensión arterial estadio 1, pero acá la pone como normal alta. Y define 3 grados de hipertensión arterial a partir de 140 a 190, hipertensión arterial grado 1 hasta 159, grado 2 hasta 179 de diastólica, 109 de diastólica, y hipertensión grado 3 hasta más de 180 de sistólica o más de 110 de diastólica. Y también la categoría de hipertensión sistólica aislada, mayor a 140 y menor a 90. ¿Qué dicen las sociedades, nuestras sociedades? ¿Sí? Definimos normal, menor a 130, PA limítrofe, que coincide con la presión arterial normal alta de las europeas, 130 a 139, y define también 3 estadios, 3 niveles de hipertensión arterial a partir de 140 a 190, y hipertensión arterial sistólica mayor a 140, pero a diferencia de la europea, menor a 90. Entonces, ¿qué métodos tenemos para medir la presión arterial y cómo interpretamos? ¿Sí? Tenemos la principal herramienta, y fácil, es una de las pocas enfermedades que inmediatamente ingresa el paciente, podemos hablar con él, descansa 5 minutos, podemos tomar la presión arterial y comenzar a hacer el diagnóstico del paciente. ¿Sí? Tenemos la medición de la presión arterial por ambulatorio y el monitoreo domiciliario. Perdón, tenemos una presión en consultorio y dos monitoreos fuera del consultorio, uno del ambulatorio y el otro del domiciliario. El mapa y el control domiciliario. El Consejo Argentino de Hipertensión Arterial expone las claves para una correcta medición. Esto es sumamente importante y acá nos llamamos una reflexión siempre, que muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Sí? El paciente no debe hablar durante la medición de la presión, el brazalete debe ser adecuado y en el brazo debe estar desnudo, el brazo debe estar siempre a la altura del corazón, el paciente tiene que tener la vejiga vacía, apoyada a la espalda, no cruzar las piernas y apoyar los pies. Las mediciones deben ser por duplicado, en promedio y sin redondeo. Si hay más de 5 milímetros de diferencia, considera más mediciones. Mediciones de despliegue en anciano y diabético, mediciones en miembro inferior en niño y adolescente, y siempre tener en cuenta también la frecuencia cardíaca. Creo que muchas veces llegan pacientes a la guardia y el enfermero le toma la presión y nos da simplemente el valor y nosotros definimos si vamos a medicar o no vamos a medicar. Muchas veces no sabemos si el paciente, el enfermero está bien entrenado, si toma de la manera correcta y cómo se debe. Eso es tarea nuestra, habla de la inercia nuestra como médico también, de asegurarnos de que el diagnóstico sea correcto y la toma de presión debe ser controlada. Entonces, una pregunta para los que están escuchando la charla. Tenemos en el consultorio por lo menos 2 brazaletes en distintas medidas para realizar una toma correcta según el brazo del paciente. No sé, después vamos a analizar esto, pero yo creo que son pocos los médicos que tienen 2 brazaletes, ¿sí? Bueno, este gráfico simplemente trata de mostrar. Perdón, doctor. Sí. Perdón, quiere que las personas respondan a través del chat y yo, mientras usted sigue dando la clase, yo recojo las respuestas, ¿sí? ¿Le Bien, parece? por favor. Entonces, los médicos que están en la charla, que en su consultorio a conciencia tienen 2 brazaletes, pongan la opción, perdón, ahí puse no en la 2, pongan sí en A, y si no tienen B, bueno, vamos a ver, bien. Seguramente al último vamos a discutir este cuestionario. Bien. Bueno, en este gráfico vemos cómo comenzamos a medir la presión a partir del año 1905 aproximadamente. Todos los estudios que se hicieron hasta esa época, hasta donde está la marca amarilla, se tomaron en cuenta, se tomaron las mediciones con un esfigmomanómetro, y a partir de ese año 2007, 2008 más o menos, los estudios están realizados con equipos automatizados. En cuanto a las mediciones, el Colegio Americano y la Sociedad Europea, ¿sí? Lo que marcan siempre que debe haber mucha precisión en la medición. ¿Sí? Para eso los estudios, los aparatos deben estar randomizados y debemos conocer nosotros las técnicas. Siempre 2 tomas, para la Sociedad Americana 2, para la Sociedad Europea 3 tomas. Se debe confirmar el valor de si el paciente tiene la presión alta
con monitoreo ambulatorio domiciliario de la presión arterial y siempre también controlar la frecuencia cardíaca. Esto es una publicación reciente que salió este año, donde hay un consenso internacional de todas las sociedades que prácticamente dice lo mismo que dijimos anteriormente, pero hablan mucho de que los equipos tienen que estar validados, los profesionales deben estar capacitados y deben recibir entrenamientos periódicos. El paciente cuando llega debe abstenerse de tomar cafeína, alcohol, nicotina, hacer ejercicio 30 minutos antes. ¿Por qué es importante realizar mediciones de la presión arterial fuera de consultorio? La principal limitación de la medición de la presión arterial en consultorio es su escasa reproductibilidad, gran variabilidad, falla en la precisión de una medida indirecta y el contexto en que realizamos la medición, que muchas veces el paciente está ansioso, se quiere ir, con miedo a que le encontremos alguna patología. Por otro lado, la presión ambulatoria se correlaciona mucho con el daño de órgano blanco, la hipertrofia ventricular, la albuminuria, la velocidad de onda del pulso y el espesor de íntima media. La presión arterial ambulatoria predice mejor los eventos cardiovasculares fatales y no fatales. ¿Cómo elegir entre si le hacemos un mapa al paciente o le damos una ficha para que sea un control domiciliario? Indicaciones distintas para el mapa: hipertensión grado 1 sin daño de órgano blanco, cuando tenemos un paciente con PA limítrofe, cuando tenemos daño de órgano blanco con presiones normales en consultorio, ausencia de daño de órgano blanco en hipertensión sostenida en consultorio, considerable variabilidad de la presión en consultorio en una visita o en distintas visitas, sospecha de pseudoresistencia del tratamiento. Indicaciones precisas del mapa: marcada disparidad entre las presiones en consultorio y la presión en monitoreo domiciliario. Evaluación: cuando queremos evaluar la presión que tiene el paciente durante la noche, le pedimos un mapa. Cuando queremos evaluar presión ortostática, cuando queremos evaluar la hipertensión durante el embarazo, los estudios con fármaco antihipertensivo, y también cuando queremos desenmascarar una hipertensión resistente. Indicaciones específicas del monitoreo domiciliario de la presión arterial: necesidad de mejorar la adherencia al plan terapéutico y necesidad de controles reiterados y o por periodos prolongados ante ajuste o cambio de tratamiento. Entonces, siempre que el paciente llega al consultorio, le tomamos la presión adecuadamente, con la técnica correcta, respetando, tomándonos el tiempo, y luego vamos a hacer la confirmación si tenemos alguna duda. La confirmación se puede hacer en visitas seguidas, 1, 2, 3 visitas donde tengamos valores mayor a 140, o directamente le podemos poner un mapa. En la parte privada quizás es mucho más fácil pedir el mapa. Yo desconozco en la parte pública porque no trabajo qué tiempo de espera tiene el paciente, si se basan para el diagnóstico de hipertensión arterial en una consulta, 2 consultas, o piden el mapa directamente. Si pedimos el mapa, ¿cuál debe ser su metodología? ¿Cuál debe ser para la adecuada realización? La validación de los equipos están en estas páginas. Pueden consultarlo cuando quieran y ver qué equipo está validado para la correcta toma de presión arterial. Los equipos de muñeca, que muchas veces nos preguntan: doctor, tengo un equipo de muñeca. No están validados, ¿sí? Y se prefiere en todas las guías los equipos automatizados antes que el esfingomanómetro, que depende mucho más de la técnica. La metodología: bueno, el mapa debe estar en manos de personal ser familiarizado con la técnica, seleccionar el brazalete apropiado, la circunferencia braquial, tener un conocimiento sobre el funcionamiento del monitor, del software del paciente para poder después realizar el informe. Y para hacer un buen mapa necesitamos un registro que esté las 24 horas del paciente, registrar presiones cada 15 o 30 minutos, mediciones correctas un 70%, mediciones durante el día mayor a 20, mediciones durante la noche mayor a 7. Por ahí llegan pacientes que tienen estudios donde el mapa únicamente tuvo un 50% de efectividad con 20 valores de presiones correctos, y la verdad que eso siempre es mejor repetirlo, ¿sí? Tomarse su tiempo, volverlo a repetir, porque la verdad que no nos sirve o no es lo que está establecido en las guías como debería ser. Siempre entregarle una planilla al paciente para que en la planilla el paciente pueda escribir la hora que se acostó, la hora que se levantó, definir los periodos, y así también algún evento que haya tenido el paciente, ¿sí? Si hizo siesta, a qué hora toma la medicación, y que anote también en esa planilla o que describa cuáles son los vasodilatadores que está tomando, si el paciente ya es un hipertenso y estamos haciendo el control.
Bueno, acá quedó un gráfico abajo, era para graficarle, cuando ponemos el mapa al paciente, cómo interpretamos nosotros la variación circadiana que tiene el paciente para definir los patrones. Si ponemos el mapa y evaluamos las presiones que tiene durante el día el paciente, vamos a ver que durante el día va a tener entre un 10% más de presión que durante los valores promedio durante la noche. Eso es lo normal, es un paciente DIPER, ¿sí? O sea, un descenso nocturno entre un 10 y un 20%. Está el paciente non-DIPER, donde la presión varía menos de un 10%. Los pacientes Riser, o DIPER inverso, donde la presión arterial es mayor en promedio en relación con la presión diurna, y el paciente hiperdíper es aquel paciente donde la presión arterial va a tener un descenso mayor al 20%. Cuando hablamos del paciente Riser, lo que se presentó en algún momento es, si tengo una presión aislada nocturna, ¿cómo distribuimos la medicación? ¿Ponemos la medicación a la noche o ponemos una medicación a la mañana? Para eso salió un estudio, el estudio Time, que se presentó en el europeo del año pasado, y definió 21.000 pacientes, todos hipertensos con diagnóstico mayor de 18 años, le daban una pastilla a la mañana o le daban la pastilla a la noche. Y evaluaron eventos adversos en un seguimiento de 5.2 años, y la verdad que no dio diferencia significativa este estudio. O sea, para ello es lo mismo darle a la mañana o darle a la noche, independientemente del patrón circadiano que tenga el paciente. Le pido perdón, pero ahí abajo no se ven los gráficos que había hecho para demostrarle lo que le acabo de explicar. Bueno, dos palabras en cuanto al monitoreo domiciliario de la presión arterial. En este caso elegimos al paciente no ponerle un mapa, sino darle una planilla, indicarles cómo van a ser las tomas y cómo debe controlarse para traernos esa planilla y nosotros poder definir si el paciente es hipertenso o no. A lo mismo que el mapa, se debe tomar la consulta en domicilio con aparatos validados. Ahí está la página donde están los aparatos. Se deben dar las instrucciones al paciente sobre el procedimiento en forma oral y por escrito. Se debe utilizar el brazo de mayor presión, realizar al menos 4 días las mediciones, idealmente 7 días, 12 lecturas como mínimo, 2 mediciones matutinas antes del desayuno, antes de la medicación hipertensiva y con la vejiga evacuada, y 2 mediciones vespertinas, con 1 o 2 minutos de diferencia. Registrar inmediatamente los resultados si se trata de un equipo sin memoria. Interpretación de los resultados, esto ya lo vamos a ver más adelante. Acá, en la consulta, para definir hipertensión arterial, el valor es 140/90. Cuando hablamos de los métodos por ambulatorio o domiciliario, vamos a definir hipertensión arterial con 135/85 en la toma durante todo el día. Si tenemos en cuenta la presión nocturna, vamos a definir que tiene hipertensión nocturna cuando los valores son mayores a 120, 170, e hipertensión arterial teniendo en cuenta las 24 horas, cuando el paciente tiene mayor a 130, 180. Y esto es lo que siempre les escribo a mis pacientes. Uno es menos tolerante con los valores, con la presión domiciliaria. Si yo le pongo un mapa a un paciente y el paciente viene con un promedio durante el día de 135, y lo que voy a pensar que estuvo la mitad del día con 140 y la otra mitad con 130, no voy a dejar que mi paciente esté el 50% del día hipertenso, entonces soy menos tolerante con los valores. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la práctica diaria entonces? Llega el paciente al control. Si el paciente tiene presión normal menor a 190, menor a 120, 129, ¿sí? Pedimos un control anual. Si el paciente tiene un nivel de presión arterial, un nivel 3, mayor a 180 sistólica, mayor a 110 diastólica, definimos que el paciente es hipertenso. Si el paciente está entre la presión limítrofe, nivel 1, nivel 2, ¿sí? Podemos evaluar una segunda consulta o podemos pedir un mapa, un monitoreo domiciliario de presión arterial para definir si el paciente es hipertenso o no hipertenso. Bueno, voy a hacer un caso simplemente como introducción para la próxima diapositiva. Paciente sexo femenino, 50 años de edad, con diagnóstico de hipertensión hace 3 años, medicada con valsartán 80 y carvedilol C25 días. Paciente tiene controles domiciliares dentro del límite normal y viene a la consulta.
Se constata en la consulta 161/92 milímetros de mercurio. El paciente está asintomático, ¿sí? Pueden votar en el chat, la doctora, luego vamos a ver los resultados. Si el paciente tiene una hipertensión esencial que no está controlada, si el paciente tiene una hipertensión de guardapolvo blanco, si el paciente tiene una hipertensión refractaria al tratamiento, si el paciente tiene una hipertensión con fenómeno de órgano blanco o si es una hipertensión arterial secundaria. Lo que le parezca, van poniendo A, B, C, D, E, la opción, después lo vemos. Y bueno, básicamente para el diagnóstico de presión arterial, tomamos la presión arterial acá en el consultorio del paciente o elegimos algún método ambulatorio. Si el paciente durante la consulta tiene menor a 140 y por ambulatorio menor a 135, decimos que es un paciente normotenso. Si el paciente en la consulta tiene mayor a 140, 90 y en el monitoreo ambulatorio también tiene mayor a 135 y 85, decimos que es un paciente hipertenso. Si el paciente tiene presiones altas en consultorio, presiones bajas en el control domiciliario, decimos que es una hipertensión de guardapolvo blanco, que tiene una incidencia entre un 25 y un 30%. Y si el paciente tiene valores normales en la consulta, pero es hipertenso por ambulatorio, decimos que el paciente tiene una hipertensión arterial oculta. Esto es en pacientes sin tratamientos previos. ¿Qué pasa cuando ya lo tenemos el paciente definido que es hipertenso y el paciente está tratado? Si el paciente está tratado y durante la consulta los valores son normales, pero con el monitoreo ambulatorio las presiones dan alta, decimos que una hipertensión arterial no controlada oculta. Si el paciente, a su vez, tiene valores de hipertensión arterial en consultorio, pero es normal los valores por ambulatorio, decimos que tenemos un fenómeno de guardapolvo blanco. Si el paciente es hipertenso, a pesar del tratamiento en consultorio y por ambulatorio, decimos que es una hipertensión no controlada. Y si el paciente, después de que lo medicamos, tiene los valores normales tanto en el consultorio como en su casa, decimos que es un hipertenso bien controlado. Entonces, en el caso previo, donde mostramos en la paciente 50 años, ya tenía el diagnóstico de hipertensión arterial, ya estaba medicada, los controles domiciliarios eran normales, ¿sí? Y durante la consulta tenía 161/92, la respuesta correcta correspondía a la hipertensión arterial con fenómeno de guardapolvo blanco. La hipertensión de guardapolvo blanco, el paciente no es hipertenso, solamente tiene los valores altos durante la consulta. Cuando el paciente ya está medicado, ya se considera hipertenso, pero continúa con los valores altos durante la consulta y normal en la casa, recién decimos que es un fenómeno de guardapolvo blanco. Doctor, sí, acá estaba controlando algunas respuestas. Tenemos una respuesta, fue para la opción A, de no controlada. Hubo 2 respuestas para la opción C, de un proceso refractario, y hubo 3 respuestas para fenómeno de guardapolvo blanco, que era la opción D. Sí, correcto. Bien. Bueno, hay algunas otras respuestas. Sí, perdón, sigue. No, está bien, perdón. Las guías hablan de cribado y tamizaje. ¿Por qué? Justamente por lo que habíamos dicho anteriormente, que una enfermedad, una patología totalmente, muchas veces, o la mayor de las veces, asintomática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos los tamizajes? Si el paciente viene a la consulta, deberíamos tomar en todas las especialidades la presión arterial cuando el paciente nos consulta. No le vamos a pedir que seas al traumatólogo que tome la presión arterial, pero sí al endocrinólogo, sí al nefrólogo, sí al médico clínico. Cuando tengamos la oportunidad de tomar la presión al paciente, lo hagamos, ¿sí? Ahí vamos a intentar disminuir esa prevalencia, hacer el diagnóstico, tratar al paciente y evitar la mortalidad. Si el paciente le tomamos la presión y es normal, cada 5 años le podemos tomar la presión al paciente. Si el paciente tiene una presión normal alta, deberíamos tomarle cada 3 años. Perdón, normal hasta 190, y si tiene una presión normal alta, debe considerarse una hipertensión enmascarada, debería continuar con algún estudio, como lo habían nombrado el MAPO o el control domiciliario.
Muy bien. Entonces tenemos al paciente, ¿cómo estudiamos al paciente que ya definimos que tiene hipertensión arterial? Tomamos la medicación, tomamos la presión correctamente, utilizamos el mapa o el control domiciliario y definimos que el paciente es hipertenso. ¿Cómo abordamos a este paciente? En la práctica diaria me gusta mucho este hexágono, lo repaso en mi cabeza cada vez que tengo un paciente. Hacemos el diagnóstico si el paciente tiene o no hipertensión arterial. Evaluamos, nos preguntamos por qué lo tiene, si es esencial o secundaria. La palabra esencial tiene que caer en desuso, es un término mal usado. Cuando hablamos de hipertensión esencial decimos como que la necesitamos. Muchas veces se eligió este término a lo largo de la historia. Se pensó que los pacientes le hacían muy bien tener la presión alta a los ancianos, entonces se la determinó que es esencial. Pero eso debería, hoy en la actualidad no va, ese diagnóstico, esa definición no va con los avances actuales, ¿sí? No debería ser esencial. Y si estudiamos hoy en día, seguramente vamos a ir por la parte nefrológica o genética, pero no podemos hablar de una hipertensión esencial. Como lo dije anteriormente, si es esencial y desconocemos la causa, difícilmente podemos tratarla correctamente. ¿Cómo hace ese paciente para tener, hablamos de los mecanismos fisiopatogénicos, ¿sí? Y también nos tenemos que ver qué afecta, qué daño de órgano blanco tiene el paciente y cuál es el entorno y cuál es su historia familiar. No podemos dejarle ver al paciente, no tenemos que tratar la hipertensión arterial, tenemos que tratar al hipertenso, que es distinto. Entonces, cada paciente que se sienta en el consultorio, hacernos bien este esquema, el diagnóstico, por qué lo tiene, qué hace para tenerlo, si esa enfermedad ya dañó algún órgano, si estoy llegando tarde, si estamos haciendo un diagnóstico por un tamizaje que hicimos al azar, y cuáles son las otras comorbilidades que tiene el paciente para poder adecuar el tratamiento. Entonces, cuando comenzamos a evaluar el paciente, lo primero que tenemos que hacer es interrogar al paciente y el examen físico, como toda patología. Eso nos va a orientar a nosotros a conocer los factores de riesgo que tiene el paciente, qué pudo haberlo llegado a tener la hipertensión arterial, determinar si ya hay algunos daños de órgano blanco, ¿sí? Y ver cómo lo vamos a seguir y que no haga sospechar alguna causa de hipertensión arterial secundaria. Bueno, debemos interrogar sobre la fecha del diagnóstico, informes sobre exploraciones y mediciones anteriores, si el paciente ya estuvo hospitalizado por la presión arterial, si fue el primer episodio. Los valores de presión que haya tenido el paciente anterior y pasado, llegan muchas veces los pacientes a la consulta diciendo que él una vez le controlaron la presión, una vez fue a la guardia con presiones altas. Si ya estuvo el paciente con medicación previa, qué otras medicaciones tiene el paciente, repasamos todas las farmacias que tiene el paciente y podemos encontrar ahí alguna medicación que sea causa de su hipertensión arterial, los antecedentes familiares de hipertensión, papá, mamá, hermanos. Vamos a evaluar el estilo de vida que tiene el paciente. Particularmente me pasa que llegan los pacientes, creo que con una pregunta equivocada. Se sientan y me dicen, doctor, vengo a usted porque tengo la presión alta, me tomé la presión, me duele la nuca y quiero que usted me diga por qué tengo la presión alta. Y una pregunta incorrecta porque si bien uno le puede explicar el mecanismo, la fisiopatología de la enfermedad, puede diagnosticarlo, puede curarlo, puede tratarlo, uno desconoce si el paciente se está divorciando, desconoce si el paciente perdió plata, desconoce si el paciente tuvo varios cumpleaños durante el último mes y comió más sal de lo normal, desconocemos la vida del paciente, ¿sí? Entonces muchas veces no sabemos nosotros la pregunta equivocada. Nosotros necesitamos explicarle al paciente que él nos tiene que decir, nos tiene que dar la herramienta para nosotros poder interpretar de dónde viene esa hipertensión arterial, igual sabiendo que el 90% hoy en día la consideramos primaria. Debemos preguntar sobre si el paciente tiene algunos otros factores de riesgo, información de las comorbilidades pasadas, presentes, registro específico posible de causas de hipertensión arterial secundaria, registros de embarazo, si tuvo hipertensión durante el embarazo, registro de la menopausia. Luego de hacer las preguntas al paciente y interrogarlo, vamos a hacer una exploración física. La exploración física tiene que ser bastante minuciosa. Vemos la constitución física del paciente, el peso, la talla, la circunferencia de cintura. Hacemos un examen neurológico, estado cognitivo, palpación, auscultación de arterias periféricas, del corazón. Comparamos la presión de ambos brazos. Algunos signos en la exploración física que nos pueden hacer sospechar de hipertensión arterial secundaria.
Vemos el examen de la piel, estima cutáneo, palpación renal, vemos algún latido positivo en el abdomen, ocultamos, comparación del pulso radial, femoral, signos de enfermedad de Cushing o acromegalia, signos de enfermedad tiroidea, y qué pruebas pedimos para continuar la evaluación del paciente. De laboratorio, un hematocrito completo, una hemoglobina glicosilada, pedimos colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, sodio, potasio, sanguíneo, ácido úrico sanguíneo, creatinina, análisis de la función hepática, análisis de orina y un electro de 12 derivaciones. Eso es cuando la exploración básica, preguntas básicas, examen minucioso y algunos laboratorios sistémicos. Cuando tengamos sospecha de una hipertensión arterial secundaria, ya vamos a abarcar más, un panel más grande de laboratorio. Bueno, entonces, ¿cómo evaluamos evaluación clínica y daño de orgánico causado por la hipertensión arterial? ¿Cómo evaluamos el corazón? Principalmente dos cosas siempre, electrocardiograma y ecocardiograma, ¿sí? En el electrocardiograma podemos ver algunos signos de hipertensión, de hipertrofia del ventrículo izquierdo, bastante con poca sensibilidad. La ecografía tiene mayor sensibilidad, vamos a medir el espesor íntima media, vamos a ver la masa del paciente, el espesor relativo, para definir si el paciente ya tiene daño de órganos blancos. Vamos a evaluar los vasos sanguíneos, examen físico de las arterias, un Doppler de las arterias, de las piernas, del cuello, del eje aortilíaco. Para evaluar si existe daño en los riñones, vamos a pedir un filtrado glomerular. Se recomienda la estimación del coeficiente de albúmina y creatinina en todos los pacientes hipertensos. Y bueno, podemos hacer una fundoscopía, se recomienda el paciente hipertenso grado 2, grado 3, para ver si tienen hipertensión maligna sobre todo, y evaluación también de funciones cognitivas e imágenes cerebrales. Una vez que ya hicimos el examen físico, una vez que ya interrogamos, una vez que ya tenemos los primeros estudios, vamos a establecer el riesgo vascular del paciente, ¿sí? Todo lo que ya interrogamos, ponemos en una lista, usamos algunos scores y vemos qué factores de riesgo tiene el paciente, qué daño de órgano blanco tiene y qué condiciones clínicas asociadas o modificadores del riesgo cardiovascular tiene. En cuanto a la hipertensión arterial secundaria, no voy a abarcar esto, ¿sí? Pero en la exploración física, como lo dije, en los exámenes nos pueden dar alta sospecha de alguna de las causas secundarias de hipertensión arterial. En cuanto a los factores de riesgo, siempre hablamos que ahí existen factores modificables, no modificables, parcialmente modificables. Si el paciente le da, los varones tienen más riesgo que las mujeres, los antecedentes familiares. La hipertensión entre los hombres y las mujeres, o sea, la diferencia también es un tema importante, tratado en muchas charlas de hipertensión arterial. Las mujeres, el diámetro de las arterias son más chicos, claramente. Por superficie corporal muchas veces encontramos las reacciones adversas de los fármacos, porque ningún estudio randomiza al paciente, a los pacientes por peso. En cuanto a los factores de riesgo potencialmente modificables, tenemos el tabaquismo, la hipercolesterolemia, los triglicéridos elevados, la obesidad abdominal, la glucemia arterial en ayuno. La diabetes equivale a, si el paciente es hipertenso y es diabético, equivale a que tiene un daño de órgano blanco subclínico. La asociación implica un riesgo alto y muy alto en el riesgo cardiovascular, ya con presiones de 130 a 85. Y los factores de riesgo modificables, el paciente no hace actividad física, mandarlo a hacer actividad física, factores psicológicos, depresión, estrés, de bajo nivel socioeconómico, si el paciente tiene un estado inflamatorio crónico, una artritis, poliquitosis ovárica, menopausia, antecedentes hipertensivos en el embarazo. Muy bien, son más o menos lo que hablamos, cómo evaluamos el daño de órgano blanco a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a nivel cerebral y a nivel vascular periférico. Ya tenemos el factor de riesgo de los pacientes, entonces vamos a clasificar a los pacientes en pacientes de riesgo alto, moderado o bajo, y lo más importante a determinar que los pacientes únicamente que tienen hipertensión limítrofe o hipertensión arterial nivel 1 y no tienen ningún factor de riesgo son los únicos pacientes que tienen riesgo bajo. Entonces, con la mayoría de los pacientes que nos vamos a encontrar en consultorio son de riesgo moderado o alto. Eso es importante para tenerlo presente.
Bueno, en cuanto a sospecha de hipertensión arterial secundaria, lo que dije hace rato, en pacientes jóvenes, ¿cuándo sospechamos? Pacientes jóvenes con hipertensión grado 2 o aparición de hipertensión arterial en cualquier grado de la infancia. A medida que evaluamos hipertenso, decimos que el 90% de los pacientes tienen hipertensión primaria, pero a medida que reducimos ese grupo de exploración, por ejemplo, si tomamos el rango entre pacientes entre 0 y 20 años, ese porcentaje claramente de hipertensión arterial secundaria va a aumentar. Pacientes que tienen elevación repentina en la presión arterial, también vamos a pensar en hipertensión arterial secundaria. Pacientes que tengan hipertensión arterial resistente, esos pacientes ya lo tenemos con 2, 3, 4 drogas, incluido el diurético, también podemos pensar en que tienen una causa potencialmente reversible. En pacientes con hipertensión grado 3, presencia de órgano blanco extenso, algunas características clínicas de los pacientes. Y en la anamnesis, bueno, que nos hace sospechar determinadas patologías. No voy a abordar en eso. Ya tenemos el diagnóstico del paciente, ya lo caracterizamos, ya evaluamos qué riesgo tiene, entonces nos vamos a poner objetivos terapéuticos para comenzar el enfoque del paciente. Existen muchas guías y muchos objetivos que se plantearon. Tenemos las guías americanas, las guías europea y argentina, y del Consejo Argentino de Cardiología en 2018, tenemos las guías de la práctica clínica de hipertensión arterial 2019, tenemos la guía interamericana y también tenemos la guía española que hablan que todas se plantean objetivos distintos. Para la guía americana, el objetivo es conseguir valores de presión menor a 130 a 180. Para las guías europeas es menor a 140. Para pacientes ancianos y frágiles se puede buscar valores objetivos menor a 130. Bueno, perdón que no se ve ahí lo que está detrás del cuadro. En el Consejo Argentino dice que todos los pacientes mayores de 18 años y menor a 80 años deberían tener menor a 140, 190. Y en pacientes mayores a 80 años podemos esperarlo y tener objetivos terapéuticos hasta menor a 150, 90 milímetros de mercurio. La guía del Ministerio de Salud Argentina, paciente entre 18 y 79 años, presiones menor a 140, 90, y paciente entre 18 y 79 años con alto riesgo cardiovascular, cercano a 130, 190, parecido a lo que las guías americanas, perdón, y mayores a 80 años, menor a 150, 190. La guía internacional 2020 plantea básicamente algunos objetivos, ¿sí? Bajar por lo menos un 20% la sistólica, un 10% la diastólica. Idealmente conseguir valores entre 140 y 190, y lo óptimo sería en pacientes menores a 65 años, menor a 130, 180, si es bien tolerado, pero mayor a 120, 70. Acuérdense de lo que mostramos hace rato, la curva en J. En pacientes mayores o igual a 65 años, menor a 140, 190, pero considerando e individualizando el tratamiento de acuerdo a los factores de riesgo y al contexto de fragilidad del paciente. Y las guías europeas también, alineadas con las guías de la Sociedad Europea. Para no marearlo así a todos, nosotros nos basamos siempre, buscamos objetivos planteados 140, 190. El enfoque terapéutico. Una vez que hicimos el diagnóstico, una vez que ya nos fijamos objetivos, comenzamos a tratarlo al paciente. ¿Cómo comenzamos? Como verán, en todos los estadios a nivel de hipertensión arterial, la intervención en el estilo de vida es fundamental. Siempre se comienza por eso, ¿sí? En los pacientes que tienen presión arterial normal alta, 130, 139 en sistólica, 85, 89 diastólica, intervención en el estilo de vida, y consideramos tratamiento farmacológico para pacientes con riesgo muy alto. En los pacientes que tienen hipertensión arterial grado 1, 140, 159, aparte del cambio del estilo de vida, hacemos un tratamiento farmacológico inmediato para los pacientes con riesgo muy alto o enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, daño orgánico, o si también el paciente es diabético. Entonces, repasemos, hacemos el diagnóstico del paciente hipertenso, una consulta, 2 consultas, un monitoreo ambulatorio, definimos que el paciente hipertenso,
lo abordamos al paciente, calculamos qué factores de riesgo tiene el paciente, qué riesgo cardiovascular tiene para poder comenzar el tratamiento de acuerdo a los factores de riesgo y de acuerdo al nivel de grado de hipertensión arterial. Cuando hablamos de cambio en el estilo de vida, vamos a tener en cuenta, primero, la disminución de la ingesta de sodio, 2 gramos de sodio, 3 gramos de sal común, una cucharadita chica. Vamos a tratar sobre el aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio. Vamos a aumentar el potasio entre 3.5 a 5.5 el consumo de potasio por día. Cambian los patrones alimentarios. Para eso tenemos la dieta mediterránea y la dieta DASH. Son dietas que les podemos dar una plantilla a los pacientes que se lleven, puedan seguirlo. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en este punto, porque si ven la reducción esperada, si el paciente hace una dieta adecuada, es similar a algún vasodilatador. Si pueden ver ahí, entre 8 y 14 milímetros de mercurio va a descender la presión arterial si el paciente cumple con una dieta. Vamos a motivar al paciente para la disminución de la ingesta de alcohol y vamos a motivarlo también para que haga actividad física. La actividad física, lo que recomiendan las guías, que disminuye el riesgo cardiovascular y la mortalidad, son 150 minutos semanales, intensidad moderada, que el paciente salga a caminar 30 minutos por día, 5 días a la semana, o un poquito de más intensidad, con 15 minutos por día también, y una sumatoria de 300 minutos semana, perdón. El descenso de peso, un índice de masa corporal, intentar normal, entre 20 y 25, un perímetro de cintura menor a 94 en el hombre y menor a 80 en la mujer. El tratamiento farmacológico es tan importante como el no farmacológico. Bueno, cuando hablamos del tratamiento farmacológico, vamos a mostrar el esquema que ya vimos hace rato, cuando vimos qué determinantes pueden hacer que la presión arterial se eleve. Tenemos medicamentos que actúan a nivel de esos determinantes. Si queremos disminuir la precarga, al paciente podemos elegir un diurético. Si queremos disminuir la contractilidad, un beta bloqueante. Si queremos disminuir la contracción arteriolar o la resistencia periférica, vamos a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También podemos utilizar bloqueantes cálcicos. Y si queremos disminuir la hipertrofia estructural, utilizamos los antialdosterónicos. ¿Qué tratamientos tenemos de primera línea y segunda línea? De primera línea tenemos los ARA, los IECA, los bloqueantes cálcicos, las tiacidas, y de segunda línea tenemos los beta bloqueantes, cualquiera sea, los alfa 1 antagonistas como el prazosil, los alfa 2 agonistas como la clonidina, inhibidores de los mineralocorticoides, vasoelectroides directos como el minoxidil, inhibidores de la renina. Entonces, comenzamos con todos con el paciente a tratarlo con medidas no farmacológicas y comenzamos el tratamiento farmacológico. Ya vimos qué medicamentos de primera línea tenemos, qué medicamentos de segunda línea. ¿Cuándo iniciamos? Según la guía americana, iniciamos el tratamiento farmacológico cuando el paciente está en grado 2 de hipertensión arterial, cuando tiene más de 130/80 y tiene una enfermedad cardiovascular establecida, el paciente es diabético o el paciente tiene enfermedad renal crónica, un riesgo cardiovascular mayor a un 10% a 10 años. Según las guías europeas, empezamos a tratar al paciente con medicamentos farmacológicos, el paciente en estadio 2, paciente mayor de 80 años, que tienen 135/85 con enfermedad cardiovascular establecida, o paciente que tiene mayor a 140/90 con riesgo cardiovascular a 10 años, mayor al 10%, con dados cuadernos refractarios al estilo de cambio de vida. O sea, que en los pacientes con hipertensión estadio 1, se acuerdan que tienen pocos factores de riesgo, que no tienen enfermedad cardiovascular, lo que hacemos primeramente no es ponerle la pastilla, ¿sí? Lo que hacemos es mandarlo a que hagan un cambio en el estilo de vida. ¿Cuánto tiempo? Y aproximadamente un mes, tres meses, volvemos a evaluar al paciente y vemos si el paciente bajaron los valores. Si esos valores de presión no bajaron, recién comenzamos a tratar al paciente. Lo que llama la atención es que muchas veces llega el paciente a la consulta, le tomamos la presión 141 e inmediatamente el paciente se va del consultorio con la pastilla. O va a la guardia, tuvo la presión alta y viene a la consulta al cardiólogo durante la semana ya con la pastilla, viene tomando la medicación. Las guías no dicen eso. Las guías dicen que si el paciente tiene estadio 1, no tiene factor de riesgo, no tiene daño de órganos demostrable hasta el momento, podemos comenzar
con medida higiénico-dietética, cambio de estilo de vida, que ha demostrado que claramente puede bajar los valores de presión. En ese caso, el paciente no va a requerir tratamiento farmacológico. De ahí en más, todos los estadios para arriba, ¿sí? O pacientes que ya tengan daño de órgano blanco, pacientes que ya tengan diabetes o tengan enfermedad renal crónica, tengan mayor a 140, se debe iniciar el tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que dicen la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial? Que se debe comenzar con la medicación cuando el paciente tiene más de 140-90 con un riesgo cardiovascular moderado, más de 140-90 con riesgo cardiovascular bajo, que previamente se haya intentado el tratamiento con estilo de cambio de estilo de vida y no haya funcionado. Y en el 2020 están las guías internacionales que dicen que el paciente se va a comenzar con el tratamiento farmacológico cuando tenga más de 160-110, más de 140-190, con alto riesgo cardiovascular, igual que las guías anteriores, que el paciente sea diabético, tenga insuficiencia renal crónica o tenga daño de órganos blancos, o un riesgo cardiovascular mayor a 10 años. Resumiendo todas las guías, para no confundirlo, todos los pacientes en estadio 2 comienzan el tratamiento. Todo paciente con estadio 1 que no haya respondido a la medida higiénico-dietética debe comenzar con el tratamiento. Entonces, ya vimos cuándo iniciamos, con qué fármaco iniciamos. Este metaanálisis de varios estudios, 147 estudios, demostró que el beneficio lo tenemos con cualquiera de los vasodilatadores que podamos comenzar, vasodilatadores o tiazídico, beta bloqueante, inhibidores de la renina-angiotensina aldosterona, bloqueantes cálcicos, con cualquiera tenemos beneficio. O sea, lo que tenemos que pensar que al paciente, cuando lo tratamos, lo importante es bajarle la presión, no importa con qué, ¿sí? Sino bajarle lo antes posible la presión. Entonces, si todos son iguales, seguramente algunos se va a preferir más que otros. Para eso tenemos que evaluar algunas patologías. Si el paciente es diabético, tiene nefropatía, insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, postinfarto, es obeso, síndrome metabólico, existe múltiple evidencia que se pueden beneficiar o que el primer medicamento que podemos ponerle a este paciente es un IECA o un ARA. Si el paciente tiene mayor a 60 años, es de raza negra, tiene enfermedad renal, podemos comenzar con un bloqueante cálcico. Bueno, y lo mismo si el paciente tiene raza negra o osteoporosis, podemos iniciar por una tiazida. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, migraña, enfermedad coronaria, temblor, hipotiroidismo, podemos comenzar con beta bloqueante. Volviendo a este metaanálisis que dice que todos son iguales, después hay obviamente trabajos chicos donde sí comparan, ponen por ejemplo que la clortalidona es mejor que la hidroclorotiazida, pero bueno, en este caso sí, el único medicamento que demostró sí o sí ser más beneficioso es cuando ponemos el beta bloqueante al paciente con infarto. Entonces ya hablamos de cuándo iniciamos el tratamiento, con qué medicación iniciamos y también las combinaciones farmacológicas, ¿sí? Las guías dicen que deberíamos comenzar con una combinación farmacológica a los pacientes, aunque sea la mínima dosis, ¿sí? O sea, en vez de ponerle a un paciente losartán, ¿sí? Que el paciente se vaya a una terapia con monodosis, ponerle un valsartán hidroclorotiazida, bajas dosis, que seguramente eso va a tener mejor efecto. Entonces, dentro de las combinaciones, existen combinaciones preferentes, ¿sí? Como están los bloqueantes del sistema renina-angiotensina con bloqueantes cálcicos, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina con los tiazídicos. Combinaciones posibles, le podemos dar un tiazídico al paciente con un bloqueante cálcico, o le podemos dar un tiazídico con un beta bloqueante, y las combinaciones reservadas a situaciones especiales, los beta bloqueantes con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, o los bloqueantes cálcicos. La verdad que los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos, unirlo no es muy preferente y lo tenemos en la práctica un poco renegado. Los beta bloqueantes, si ven todos los estudios previos, cada vez están más relegados, ¿sí? Cada vez en segunda, tercera línea para poder comenzar. Esto en cuanto a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. En todos los pacientes se recomienda el tratamiento combinado. Eso quiero que quede como un mensaje,
que sería bueno que comencemos siempre con el tratamiento combinado, con las combinaciones preferentes que ya se mostró. Se recomienda también los beta bloqueantes con cualquier fármaco de las 5 clases principales cuando hay una indicación específica. Ya lo nombramos esto, el paciente con cardiopatía isquémica, angina, insuficiencia cardíaca, paciente con fibrilación auricular. Se recomienda iniciar el tratamiento antihipertensivo con una combinación de 2 fármacos, preferiblemente una sola pastilla. Excepciones son los pacientes mayores, los pacientes con bajo riesgo, hipertensión grado 1, especialmente si la presión es menor a 150 milímetros de mercurio. O sea, si tenemos un paciente con poco factor de riesgo, con una presión arterial limítrofe, podemos comenzar con monodosis, pero los pacientes con hipertensión arterial estadio 2 en adelante siempre se prefiere el tratamiento combinado. El estudio RENATA, que no solamente estudió prevalencia, sino que el conocimiento de cómo el paciente está tratado, cómo está controlado, determinó que estamos haciendo mal, ¿sí? La monodosis o la terapia monodosis que utilizamos nosotros se acerca a un 73% cuando las guías nos dicen que no debería ser así. Solamente el 21% de los pacientes estaba con 2 drogas en el RENATA 2 y el 22% con 2 drogas en el RENATA 1. Quizás es una de las causas por la cual no tenemos bien controlada la presión arterial. Bueno, estos metaanálisis muestra realmente el beneficio de utilizar dosis de medicación asociada, combinaciones, antes que la monodroga. La terapia dual, claramente, los cuadros, como ustedes pueden ver, se orientan hacia que es beneficioso, y cuando van a evaluar los eventos adversos entre la terapia dual y monodosis, la verdad que no tiene mucha diferencia estadística. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para comenzar a medicar a un paciente? En el tratamiento inicial, una combinación doble, ya sea un IECA, un ARAM, un bloqueante cálcico, un diurético. Paso 2, si el paciente no responde a ese esquema, ¿sí?, vamos a dar un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más un bloqueante cálcico, más un diurético. Y si el paciente no responde a esa droga, vamos a sospechar que ya tenemos un paciente con hipertensión arterial resistente. Podemos añadir, según la evidencia clínica, espironolactona, 25-50 miligramos día. Una vez que si no podemos controlar al paciente, vamos a derivar lo mismo a alguien especialista en hipertensión arterial. Bueno, esto en cuanto a la enfermedad coronaria, ¿sí? Muchas veces cuando comenzamos el tratamiento podemos comenzar con un bloqueante cálcico, beta bloqueante, perdón. ¿Cuál es el seguimiento y cuál es el control del paciente? Los seguimientos del paciente, estas son directrices de la Sociedad Europea: examinar al paciente al menos una vez al mes, en los primeros 2 meses, los efectos del tratamiento de la presión arterial y los posibles efectos secundarios hasta la presión arterial controlada. O sea, queremos ver las reacciones adversas de los medicamentos, los situamos todos los meses, los 2 primeros meses, una vez. La frecuencia de seguimiento depende de la gravedad de la hipertensión, la urgencia en lograr el control de la presión y las comorbilidades del paciente. El tratamiento combinado en una sola píldora debe reducir la presión arterial en 1 o 2 semanas y esta continúa disminuyendo en los siguientes 2 meses. Siempre tengan en cuenta el estado en concentración de equilibrio. Si se acuerdan de eso, en farmacología uno le da la pastilla al paciente y la dosis se va acumulando a medida que todos los días cumple con la medicación, y después de 5 o 7 vidas medias de la droga, dependiendo de la vida media de la droga, vamos a encontrar los objetivos de esa dosis. No podemos darle la pastilla al paciente y citarlo al otro día. Una vez que se alcance el objetivo de presión arterial, es razonable un intervalo de varios meses entre las consultas. La evidencia confirma que hay que diferenciar entre no hay diferencia, entre citar al paciente que venga a control. Siempre que tengo al paciente ya controlado, lo podemos citar a los 3 o los 6 meses, no habría problema. Paciente estable, el monitoreo ambulatorio de presión arterial y la comunicación electrónica con el médico son una alternativa aceptable. Esto se vio mucho en la época de pandemia, ¿sí? Cómo hacíamos el seguimiento de los pacientes que eran hipertensos. Teníamos una consulta virtual, los llamábamos. En cualquier caso, es recomendable evaluar los factores de riesgo y el daño de orgánico sintomático al menos cada 2 años.
Lo que hicimos al principio de evaluar al paciente, ver qué factores de riesgo tiene, cuáles son los modificables y cuál no, es algo que lo tenemos que hacer, creo, en cada consulta, porque todos los factores son modificables. Esto en cuanto a la sociedad, en cuanto a la guía argentina. Si el paciente está normal, medicado, controlado cada 4 o 6 meses. Si el paciente, a pesar de estar medicado, tiene presiones limítrofes cada 3 a 6 meses. Si el paciente, a pesar de la medicación, está todavía con hipertensión a nivel 1, lo citamos cada 2 meses al consultorio. Si el paciente está con presión nivel 2, cada 1 o 2 meses. Y si el paciente está con algún cuadro de hipertensión nivel 3, que hablamos ya de crisis, entre 7 a 15 días, que es lo que le decía más o menos hace rato, cuando uno lo medica al paciente y espera que la concentración de equilibrio haga su efecto, lo citamos a los 7 días al paciente aproximadamente. Esta es una guía en cuanto al tratamiento de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no se mete en clasificaciones, ¿sí? Pero da algunas pautas interesantes que quería marcarla, que dice que el paciente debería estar iniciado el tratamiento cuando tiene un diagnóstico confirmado de hipertensión arterial con una sistólica mayor a 140 o diastólica mayor a 90, en las personas que tienen enfermedad cardiovascular con valores de presión a 130, 139 ya deberían comenzar a ser tratados, y en los pacientes sin enfermedad cardiovascular, pero con alto riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, con presión entre 130 y 139 sistólica, elegir entre tiazida y agentes similares, la tiazida, y ECA, o beta bloqueantes cálcicos. También hablan de que es mejor una terapia combinada, y los objetivos de presión menor a 140, 190, como la mayoría de las guías, y la frecuencia de seguimiento mensual, si el paciente, si cambiamos la medicación hasta alcanzar el objetivo, y si no, cada 3 meses. O sea, ponemos la medicación, citamos al paciente el primer mes, si la presión se controla, citarlo cada 3 meses. Bueno, situaciones especiales, 2 palabras, ¿sí? Nada más en cuanto a esto. Cuando hablamos de crisis hipertensiva, hablamos de que el paciente está en hipertensión en estadio grado 3, ¿sí? Debemos determinar con la exploración física, los síntomas, lo que tenga el paciente, si el paciente presenta daño de órgano blanco. Si presenta, determinamos que es una emergencia hipertensiva; si no presenta, es una urgencia hipertensiva. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Una hipertensión maligna con insuficiencia renal aguda, un paciente que se presenta con encefalopatía, un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, un paciente que está con edema agudo de pulmón, un paciente que tiene disección aórtica, eclampsia o preeclampsia. Son pacientes que se deben internar siempre en la emergencia hipertensiva se debe internar y tratar la presión. Se debe hacer un tratamiento rápido y descender la presión paulatinamente, ¿sí? Nunca rápido. Hay plazos y objetivos de reducción terapéutica que lo ponen en la segunda columna. El tratamiento de primera línea para cada patología asociada y el tratamiento alternativo, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un paciente, todos sabemos que si llega un paciente con un síndrome coronario agudo, tenemos que bajarle la presión, no demasiado, y la droga principal que tenemos en ese caso es la nitroglicerina. Y así con cada una de las patologías. Abajo hice una síntesis de la medicación que tenemos endovenosa, tanto la nitroglicerina como el nitrofusiato, en qué condiciones se usa, qué es lo que hay que tener, qué contraindicaciones hay que tener y qué efecto adverso hay que tener en cuenta al momento de indicar esa medicación. La hipertensión arterial resistente, también vamos a hablar 2 palabras. Se define cuando no podemos controlar la presión a pesar de que el paciente está con 3 medicamentos hipertensivos y uno de ellos un diurético, ¿sí? Dosis máxima, obviamente. Cuando nos encontramos un paciente que ya le pusimos 3 o 4 drogas y viene a la consulta y está hipertenso, tenemos que descartar que sea un fenómeno de guardapolvo blanco o que tenga una falta en la adherencia al tratamiento. Entonces, en la práctica clínica, tenemos pacientes que tienen hipertensión arterial resistente. Este estudio, que no tiene mucho tiempo, evaluó aproximadamente 3 millones de pacientes, un metaanálisis, donde quería ver si nosotros los médicos, a los pacientes que tenían o reunían esas características de hipertensión arterial resistente, le mandábamos, le poníamos un mapa o le hacíamos un control domiciliario para corroborar que el paciente sea eso y no sea una pseudo hipertensión arterial o no esté bien tratado, y
demostró que menos que el 0,5% de los pacientes le pedíamos un monitoreo ambulatorio, y eso a lo largo de todos los años, ¿sí? ¿Cómo tratamos la hipertensión arterial resistente? Descartar pseudo-resistencia, preguntarle al paciente si está tomando la medicación, asegurarnos que tenga una dieta hiposódica, asegurarnos que tenga control de la enfermedad vascular, el descanso, la dieta, bueno, y que tenga un IECA, un ARA y un diurético asociado. Si no podemos controlar con eso, pasamos un segundo paso, sustituimos el diurético actual por un similtiazida, clortalidona o indapamida, si aún no lo está utilizando. En tercer paso, agregamos espironolactona o eplerenona. Si no podemos seguir controlando la presión de ese paciente, tenemos un cuarto paso. Si la frecuencia es mayor a 70, podemos agregar un beta bloqueante. Si el paciente es intolerante al beta bloqueante, podemos considerar droga de acción central, diltiazem de acción prolongada. Como quinto paso, podemos agregar hidralacina 25 hasta dosis máximas. Como sexto paso, reemplazar hidralacina por minoxidil. Y como séptimo paso, no voy a hablar de esto, de enervación renal. Acá en el sanatorio se hicieron algunos pacientes de enervación y la verdad que se pudo reducir toda la carga de fármaco que tenían los pacientes. En cuanto a conclusiones, tengan en cuenta que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte en el mundo. El poco conocimiento es peligroso, tanto del paciente como del médico. Existen varias herramientas hoy en día para poder diagnosticarla y controlarla. La presión arterial en consultorio, como el monitoreo ambulatorio y el control domiciliario, son considerados métodos complementarios y no competitivos. No solo debemos medir la presión en consultorio, sino medirla bien para hacer un diagnóstico correcto. Podemos afirmar que las mediciones de la presión en consultorio son necesarias, pero no suficientes para el adecuado diagnóstico y tratamiento. Lo que dijeron las guías tanto americanas como europeas y las argentinas, que siempre recomiendan hacer un control domiciliario. Cuando no hacemos un control domiciliario, cuando no ponemos un mapa, nos quedamos sin poder clasificar la presión porque no tenemos el control nocturno de la presión. Una sola toma de presión no hace diagnóstico. Todos los médicos de atención primaria deberían realizar el control de presión arterial independientemente del motivo de la consulta, ya sea que los pacientes tengan o no hipertensión arterial. Esto, como les mostré en los estudios anteriores, la verdad que es muy poca la prevalencia de los médicos que toman la presión, más allá de los que no son cardiólogos. El término hipertensión esencial no se podrá sostener con el tiempo. Existen los avances médicos y seguramente vamos a determinar que ese 90% que no sabemos la causa se van a orientar a algún tipo de determinante, ya sea renal o genético. Y los médicos nos debemos prepararnos para motivar a los pacientes sobre el cambio de hábito de vida. Hay que hacer hincapié en eso. Yo creo que no estamos nosotros preparados psicológicamente para motivar al paciente, para explicarle los riesgos positivos de poder adherirse al tratamiento, de poder hacer un estilo, un cambio de vida. Se recomienda cuando sea necesario iniciar el tratamiento farmacológico, hacerlo con terapia combinada. Eso que quede muy claro. Entonces, hacer un diagnóstico preciso, evaluar los factores de riesgo que tiene el paciente, caracterizar el tratamiento, enfocar el tratamiento lo antes posible, iniciar lo posible con fármacos combinados, evaluar al paciente todos los meses y evaluar siempre posibles causas secundarias de la hipertensión arterial que podemos resolver. Bueno, muchas gracias. Genial. Doctor, excelente tu clase. Me encantó, ha sido muy claro, muy concreto. Tus esquemas de diagnóstico actualizados, muy claro. Es una patología que es muy frecuente, que tenemos en el acceso no solo la consulta de la práctica cardiológica, sino también en los clínicos, en todos los especialistas, a la guardia con situaciones más complejas. Bueno, doctor Baroni, le damos apertura a usted también. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Médicos de Catamarca. Miguel, realmente excelente, como le dijo la doctora. Simplemente confirmar ciertas cositas que ya le dijo Miguel, pero que queden en claro.
para no equivocarse. Miguel habló de Renata, que son dos estudios epidemiológicos que tiene Argentina. El Renata 1, que fue en el 2007, y el Renata 16 en el 2016. 9 años de diferencia y no cambió nada. Seguimos mal. Solamente el 25% de los pacientes están controlados, es decir, que de 100 pacientes que vemos, solo 25 está tratado y controlado de manera adecuada. ¿Y saben qué es lo desesperante de eso? Un poco lo dijo Miguel, que de 2016 al 2007 cambió la ciencia, cambió la farmacología, cambió el diagnóstico. Fueron 9 años muy, muy ricos en medicina y a pesar de eso no hubo mejoría. Entonces, la pregunta es un poco también lo que dijo él, ¿en qué fallamos? Porque algo estamos fallando. Si cambió el fármaco, mejoró todo. Y fallamos en un montón de aspectos más sencillos. En lo que es la inercia, que te dejó muy claro, lo que es la inercia médica, política sanitaria con seguridad, la mala interpretación del paciente, que lo dejó muy claro, que el paciente piensa que no es una enfermedad y no se trata adecuadamente, o se trata por un mes y deja el medicamento. Entonces, simplemente algunas cosas. Una de las preguntas que hizo Miguel es si solo es hipertensión arterial y la respuesta es no. Ese es otro error. No estamos solamente tratando los que hacemos hipertensión, el cardiólogo, el clínico, el nefrólogo, tratando cifras solamente. No es una base aritmética, ojalá lo fuera. Estamos tratando al paciente entero y nunca el paciente hipertenso, en general el paciente hipertenso nunca está solo, siempre está asociado a otras comorbilidades, sobrepeso, dislipemia, diabetes, nefropatías, coronariopatía, etc. Por lo tanto, si nosotros nos concentramos al número, le erramos, es decir, solamente al número le erramos. Fíjense que lo que explicó, que cuando estratificamos el riesgo, eso es una cosa que me parece fabulosa. A pesar de tener 135-85 por estratificación de riesgo, yo tengo, por ejemplo, el paciente es renal crónico, ese paciente tiene altísimo riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que concentrarnos en eso. Y vamos a dar un ejemplo para que aprendamos cómo el riesgo nos cambia la terapeuta. Y esto un poco para todos, no quiero que voten, para enseñar. Yo tengo una persona de 25 años con 140-90 de promedio de presión. Le hago estudios, no tiene daño de órgano blanco, sin embargo es una persona que está sedentaria, que está con sobrepeso y come mal, él mismo nos refiere a comer mal. Y le hacemos estudios, dentro de todo no está tan mal los estudios. ¿Cuál sería el principal tratamiento que recibiría ese paciente? En definitiva, serían las medidas no farmacológicas, porque sabemos y quedó graficado que baja la presión arterial hasta unos 8 a 10 milímetros de mercurio, y si él come mejor y baja de peso, sería lo primero y después lo analizamos. Ahora, tenemos otra persona con la misma cifra de presión arterial, 140-90. Pero esa persona nos cuenta que tiene diabetes de reciente diagnóstico hace 3 meses y le hacemos un estudio que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y a esa persona, ¿cómo lo tratamos? A esa persona lo medicamos. ¿Cuál les cambió la conducta? Si los dos tienen 140-90, ¿cuál es la conducta que me lleva a mí a cambiar? Que en uno le doy tratamiento farmacológico y no farmacológico y a otro solo no farmacológico. Lo que me cambió mi conducta es el riesgo del paciente y no la cifra de presión arterial. ¿Entiende a dónde voy? Por eso, si nosotros estratificamos el paciente, vemos. Otra cosa que queda claro y lo dejó muy dicho Miguel, el 70% de nuestros pacientes, el 70% o más, van a requerir combinación de drogas. Va a ir mal si toma monodroga, que quede claro eso. Él explicó que en la estratificación de riesgo, prácticamente muy poquititos tienen bajo riesgo. Por lo tanto, que quede la definición que a mayor riesgo del paciente, mayor dificultad para controlar la presión arterial. Y con respecto a las guías, en Argentina, yo creo que estamos en Argentina, no tenemos que guiar a nuestro país, nos validamos casi siempre más a las guías europeas que a las guías americanas. Las guías americanas, cuando a través del SPRINT, que explicó muy bien, aumentaron por millones los hipertensos en Estados Unidos porque simplemente había hipertensión arriba de 130-80. Entonces, si cuando pusieron que era hipertenso arriba de 130-80, millones que no eran hipertensos se transformaron en hipertensos. El estudio SPRINT fue algo extremadamente controvertido. Le tomaban la presión arterial solito, solo el paciente en una habitación con 5 minutos de reposo, prácticamente le ponían música, es decir, una toma que no la hacían en consultorio, ni un enfermero, ni un médico, y eso fue muy discutido porque eso representaría un descenso de presión por el mecanismo de presión que tiene el paciente, ¿no? Por eso. Y ya para terminar, desde el 17 del 5
que es el Día Internacional de la Hipertensión, hasta el 14/9, que es el Día Nacional de la Hipertensión Arterial. ¿Sabe por qué se puso 14/9, el 14 de septiembre? Para simular las cifras de presión arterial. Por eso se puso ese día, el Día de Presión Arterial. Sí, así es. De ahí para abajo, obviamente, ¿no? Se hace en la Sociedad Supuesto. Argentina de Hipertensión. Así es. Se hace en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial lo que se llama conocer y controlar tu presión arterial, que es la parte educativa, explicarle al paciente cuál es la toma correcta. Si uno le explica al paciente cuál es la toma correcta, no se imaginan los dolores de cabeza que nosotros como médicos, primero para el paciente, porque pensamos en el paciente, que nos ahorramos los médicos. Yo siempre digo al paciente y le explico, ¿quién se toma la presión cuando se siente bien? Prácticamente nadie. Nadie. Entonces, la condición, cuando uno se toma la presión en un malestar, casi siempre da alta, porque estoy asustado, estoy preocupado, tengo un dolor, voy con la familia, voy a una guardia médica, una condición que genera una reacción de alerta. Entonces, primero la enseñanza que la hipertensión la mayor parte del tiempo es asintomática y tenemos que enseñarle la toma correcta que le explicó muy bien Miguel para controlar la presión arterial. Bueno, un poco eso es lo que quería, los felicito y les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Y a las preguntas si quieren. No, Doc, gracias, gracias a vos porque has aportado muchísimo en tu experiencia. Doctora John, vos sabés que yo me quedé con algo un comentario que hiciste al principio que habla de las condiciones del médico, que una de las situaciones que nos dan alteradas a veces es por las condiciones del médico. Y yo creo que nosotros como médicos tenemos que hacer también un poquito una mirada, un poquito de autocrítica en cuanto a esas cosas específicas que dijiste, en cuanto a creemos que sabemos tomar la atención y le tomamos la atención al paciente con el pullover puesto, no lo sentamos en las condiciones adecuadas, estamos apurados, no le dedicamos el tiempo y lo tenemos menos de 5 minutos en el consultorio, le preguntamos lo que a él le... Entonces, me parece que esa parte de autocrítica como médicos, siempre le echamos la culpa al paciente, bueno, no, veamos también un poquito nosotros la explicación, el paciente no comprende a veces por qué es tan importante el cambio de vida que nos decía el doctor Baroni, que nos decías vos, Doc, no es la pastilla, la mágica y el milagro que va a cambiar su condición o le va a evitar un ACV, un infarto o un daño de su órgano. Va a ser la combinación de la tarea médica, que tiene que ser a conciencia, y la combinación de su cambio de hábito, de su tarea, de su compromiso con su cuerpo. Y me parece que eso es tan importante y nos cuesta a nosotros transmitirlo. ¿Qué consideración tienen ustedes sobre esto? Yo cuando comencé la charla, doctora, dije algo que quiero que ojalá esto nos lleve a reflexionar, ¿sí? Los conocimientos los podemos googlear, los podemos buscar, podemos leer todas las guías, pero que nos ayude a reflexionar. Y yo creo que el problema en que tenemos una alta prevalencia forma parte del médico. Además, existen estudios que cuando estaba armando la clase me llamó la atención, existen algunos estudios que demuestran que el problema está en el 50% en el médico y un 20% en el paciente. Y la verdad que no solamente en la toma de presión está el problema, existen cabos sueltos en todos, ¿sí? Y ya los repasamos de alguna manera, intentar ser claro. El paciente, el médico, toma mal la presión, no toma adecuadamente, no tiene dos manguitos como si tenemos un paciente que tiene un perímetro de brazo mayor. Cuando elegimos la terapia, claro está que en el Renata demostraron que la mayoría elige la monodosis, cuando las guías nos dicen otra cosa. Los seguimientos también son importantes. No estamos motivados nosotros para cambiar el estilo de vida del paciente. Muchas veces llega el paciente, ponemos la droga y el paciente se va y quizás vuelve con el mismo peso, vuelve con el mismo consumo de sal, vuelve con la misma idea en la cabeza, que la verdad no va a solucionar eso la enfermedad. Son muchos cabos sueltos desde el diagnóstico hasta el tratamiento correcto y el seguimiento, donde creo que los médicos estamos fallando, ¿sí? Y la verdad que hago un mea culpa que muchas veces el paciente lo siento en la camilla y no apoya la espalda, ¿sí? Y los pacientes se quieren ir rápido, el médico se quiere ir rápido y la verdad que no estamos haciendo
una medicina correcta, cuando evaluamos y al médico le cuesta reconocer eso, ¿sí? Nos cuesta decir que tenemos una inercia médica. Sí. Doctor Baroni, yo le quería preguntar, cuando viene un paciente, hicimos un mapa, hicimos controles, nos cuenta que está con una situación de estrés, lo medicamos, hicimos todos los pasos adecuados, y después el paciente baja la presión, me sobra medicación, este médico me medicó mal, me voy a otro médico. ¿Qué le Bueno, tenemos que decir? La presión, eso es un motivo de consulta muy importante. Primero, hay que hacer un correcto diagnóstico. Yo me enojo mucho cuando el paciente viene, y literal pasa eso, ¿no? Cuando el paciente viene y viene mal, porque viene hipotenso o incluso han tenido síncopes o han tenido caídas por hipotensión. Primero y principal, el error es que hacemos un poco tiene que ver todo con todo, un mal diagnóstico. Como les explicaba, más de una vez, por la mala atención médica, por la inercia médica, por los sistemas de salud, es muy común que el paciente en consultorio esté hipertenso, ya sea por una hipertensión o glóbulo blanco, o por un efecto de glóbulo blanco, como vos dijiste recién, una situación de estrés que viene viviendo el paciente familiar. Entonces, eso no es hacer un diagnóstico de hipertensión. El diagnóstico es por promedios, el diagnóstico se da en el tiempo. Eso corresponde a una buena anamnesis. A ver, yo siempre lo cargo al paciente y le digo, ¿qué pasaría si yo te tomo la presión con un arma en la cabeza? Y me da alta. Y bueno, ¿y yo tengo derecho a medicarte por eso? Tengo derecho a diagnosticar, listo, tuviste 17 de presión, te doy 2 drogas. Si obviamente se le estoy tomando la presión arterial, en un estado extremo de estrés que está viviendo ese paciente, ya sea una situación familiar, etcétera. Por eso, al polimedicar a ese paciente, y al revés, pacientes que ya están medicados, especialmente los añosos, que tienen mucha variabilidad de presión arterial porque sus mecanismos que controlan la presión arterial ya tienen la misma edad de ellos, arriba de 70, 80 años. Entonces, es muy común que ellos quieren tener a los nonitos, a la gente mayor, en 12 o en 11. Dice, no entiendo por qué tengo 13 de presión, tengo 12, a la tarde tengo 18 y después tengo 20. Claro, porque se asustan, tienen una situación de estrés. Entonces, hagamos un mejor diagnóstico, charlemos con el paciente en consultorio, expliquemos la fisiopatología. Y yo prefiero toda la vida demorarme una semana más en hacer un diagnóstico y no medicar de entrada. Y le cuento al paciente por qué se le aumentó la presión, cómo controlar la presión arterial en su casa, 2 veces o 3 veces al día, la técnica correcta que la explicaron bien. A nosotros no se ve que era así. Chicos, yo siempre digo al paciente, no es fácil tomarse la presión. Tienes que estar solo en una habitación, no mirar la tele, no mirar el celular, con los pies en el piso, no tener ganas de orinar porque hay que ir si no hay que hacer pis antes, no tomar café media hora antes, no fumar para el que fuma 1 hora antes, estar tranquilo. Y esa tranquilidad, lo que le explico al paciente, lo aleja a él de un confundidor. ¿Cuál es el confundidor? Estrés, subir escaleras, mirar la tele, renegar, putear con el vecino, hablo con confianza, ¿no? Porque así le hablo al paciente. sí, Entonces, sí. cuando uno hace un reposo, yo les garantizo que el reposo no va a solucionar el tema de presión arterial si el paciente es un verdadero hipertenso. En el reposo le va a seguir dando alta la presión. Lo que hace el reposo es alejarlo al paciente de un confundidor, que generalmente es cuando él se va a controlar la presión arterial. Ahora, cuando el paciente una semana más me dice, mire doctor, me controlé la presión de la manera correcta, como usted me enseñó, con 5 minutos de reposo, y realmente el promedio sigue siendo 15, o que 15 y medio, 16, ahí yo tengo un diagnóstico y ahí lo medico con coherencia y lo protejo al paciente. Bien. Doc, cuando nos mostraste un cuadro de estratificación de daño de órganos, estratificación de estratificación global cuando tenemos un daño de órgano blanco. Importante que sería que ese cuadrito lo tengamos en el consultorio, pegadito allí, veamos, y digamos, bueno, ¿por qué a este paciente que tiene esta carga de riesgos, estas situaciones, no lo puedo tener con 14 o 15, o que el paciente te diga, no, esa es mi presión normal, yo me siento bien, no tengo síntomas? Eso es lo habitual para mí. No, ¿cómo incide, mira, toda esta situación que nos dice, no, este paciente tiene diabetes, tiene retinopatía, tiene situación cardíaca, tiene situación renal, su diabetes, todas estas cuestiones
cómo nos pone a nosotros, cómo tenemos que valorarlo absolutamente diferente, ¿no? Totalmente, coincido con lo que decís. Si vos al paciente le explicás el riesgo, lo va a entender. Y yo siempre le explico, hay un error que cometemos. Siempre digo, todo va en el diálogo. Recién lo dijeron en relación médico-paciente. Cuando un paciente dice, para mí lo habitual es 16, le tenés que explicar que eso está mal. Para usted, Yo señor, me será siento habitual. bien, me No, siento bien exacto, con exacto. 16. Bueno, está muy bien lo que decía. Entonces, yo le digo, entonces le explico, con 16 pasa esto, esto y esto. Entonces, no es que lo asusto, se lo explico. Ah, mira, no sabía, no. Podés tener ACV, podés tener esto, ya tenés hipertrofia, tenés diabetes, tenés eso, y en cualquier momento podés tener un evento cardiovascular si no bajo la presión arterial. Y está muy bien lo que decís. Y le digo al paciente que cuando lo medico, siempre le explico lo siguiente. Son 2 minutos más. Le digo, posiblemente te sientas mal y me mira. Y se lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado, se acostumbró a manejar 16, que te está haciendo daño. Si yo te medico, le explico, si yo te medico es para que la presión baje. ¿A qué? A 13, a 12, ojalá. Y eso lo vamos a lograr con el correr de los días. Y te explico algo, le digo, para que no te asustes. Te vas a sentir mal, ¿cómo, doctor? Sí, pues te sientas desganado, te podés marear un poquito, te sentís con sueño, con debilidad. ¿Por qué? Porque la presión la vas a tener en 12 o en 13. Si tu presión y tu cuerpo no está acostumbrado a esos valores de presión. Entonces le digo, primer error, no tenés que suspender la medicación. Porque todo el mundo dice, lo que me dio el doctor me está haciendo mal, a la miércoles el medicamento, porque hacen así. Y después se Sí, siente bien, no, a ese doctor no voy mal porque me hizo mal, me dio una cosa que me hizo mal. Entonces, dialoguemos, expliquemos. Entonces le digo, ese efecto, ese malestar es momentáneo y es necesario que el cuerpo se reacomode. Ya, y algunos no sienten nada, pero otros sí. Entonces le digo, hablando cordobés, te me las bancas si es así, si vos tenés 12 o 13. No hipotensión, estamos hablando de 12 o 13, porque si no tiene derecho a sentirse mal si está hipotenso. Pero si vos tenés 12 o 13, le digo, en poquito tiempo, tu organismo se va a acostumbrar a esos valores de presión y van a desaparecer esos síntomas. Porque lo que pasa es que si vos no explicás, está muy bien lo que estoy diciendo, el paciente va a abandonar la medicación y lo peor, no va a ir más al consultorio porque dice, este médico me medicó mal. Entonces, cuando nosotros explicamos bien las consecuencias, dialogamos, le explicamos el riesgo, le explicamos que es necesario el cambiar y le damos, si querés, el celular o le decís, yo en 2 semanas te necesito ver y no te asuste que te sientas un poco mal, es coherente, por lo menos das confianza, esa confianza al paciente. Dice, che, este médico me entiende, este médico sabe un poco más, o este médico se ocupa de mí y vuelve. Sirve para el paciente y sirve para nosotros porque vuelve la consulta. Eso es sí, extremadamente importante. sin duda. Está el doctor Guillermo Mazo levantando la mano, le damos lugar, puede habilitarse el Hola, micrófono. Hola, buenas. Doc, ¿Se ¿cómo escucha? estás? Sí, ¿Se lo escucha bien? escuchamos. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, che, buenísimas las charlas. Genial, Miguel, como siempre. Sos un genio. La verdad que excelente las recomendaciones del doctor. Yo tengo un par de preguntas, ¿no? Que me hago todo el tiempo. Primero es, cuando decimos a los pacientes que tienen que tomarse la presión sentados, sin tomar café, en un lugar tranquilo, en reposo, después de 10 minutos, es un poco irreal, porque la verdad que la hipertensión que demostró hacer daño es aquella hipertensión que está por encima de 140-80. Y lo que va haciendo es lastimando levemente la pared y generando una hipertrofia en la íntima y generando daño. Entonces, eso es lo que se dice en las guías, ¿no? Y yo siempre me pregunto, la verdad que, obviamente, salir corriendo, venir tomándose la presión no tiene sentido, pero tampoco hay un lugar ideal para tomarse la presión. Me parece que es más tomarse la presión frecuentemente a distintos horarios para ver qué curva hacemos, y en condiciones reales del paciente. O sea, ¿cuáles son tus condiciones reales? Esta es la vida normal que uno tiene. Por supuesto, no después de correr, no después de hacer determinadas cosas, pero digo, me parece que en eso yo sería un poco más, voy en contra de lo que dice la gente, o lo que dicen las guías, pero a veces me lo planteo todo el tiempo porque a veces no llego al tratamiento correcto y creo que porque soy demasiado hincha en algunas cosas y a medida que pasan los tiempos y me voy siendo más viejo, me voy relajando en algunas cosas, diciendo, bueno, por ahí tengo que lograr buscar la presión por otro lado. Eso es primero, ¿no? Primera cuestión que yo siempre me pregunto. La otra es, ¿qué hago con la paciente que tiene hipertensión en la ergometría? Y algo que me tortura, porque vienen los pacientes que yo trato perfectamente, que empiezan con 12,8 y terminan en la ergometría con 200,
50, los 30, 90, 100, digo, ahí también me tengo otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente, sobre todo en pacientes jóvenes? Y la otra cosa que me pasó ahora que fui al congreso de la FAC, es que escuché una charla, en realidad llegué tarde a la charla, pero escuché que aumentando la dieta de potasio, aumentando el potasio antes de comenzar a comer, o sea, tomando un jugo de naranja, algo que tenga rico en potasio, disminuimos la absorción de sodio. ¿Qué saben de esto? Porque la verdad que me pareció interesantísimo. Este, y la verdad que como electrofisiólogo, que no leo mucho de hipertensión, me pareció alucinante este tema. ¿Me pueden ayudar con esto? Bueno, son excelentes preguntas. Primero, coincido con la toma de presión arterial que es muy difícil. Esa toma hay que explicársela al paciente para que el paciente confíe en él y que lo haga en su casa. Pero es difícil hacerla. Para enseñar al paciente que no solo se tiene que tomar la presión arterial ante un hecho adverso, sino que decirle que la manera correcta para que después se tranquilice. Si la manera correcta le sigue dando alta, tiene que consultar. Pero uno de los mejores métodos de diagnóstico, coincido con vos, es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial ante un día normal del paciente. Aunque día normal limitado, ¿no? Porque no puede hacer gimnasia ese día. Y eso nos da una mayor variación del paciente, la relación que tiene con el estrés laboral muchas veces. Es impresionante todo lo que se ve, la variación de presión arterial ante situaciones de estrés, y eso obviamente evaluar el ritmo circadiano es fundamental. La otra pregunta, ¿cuál era? Esa de la presión, que me olvidé. A ver, ayúdame. Había preguntado lo de la presión arterial, la hipertensión arterial durante la Ah, ergometría. en el Durante esfuerzo. la ergometría. Excelente. En la ergometría es una cosa que viene siendo discutida hace años, y ahí te voy a contar algo y me voy a anular solo porque acabo de recibir un paper hace un día que lo que te voy a contar no es tan así, pero te cuento. Se discute en todos los congresos. El diagnóstico de hipertensión arterial no se hace en el esfuerzo. Todo lo que hacemos, monitoreo ambulatorio y la de consultorio, el diagnóstico es en reposo. Por lo tanto, no hay definición y hay controversias qué hacer con la presión al refuerzo, porque el individuo que empieza un esfuerzo físico muchas veces comienza con 11,7 y se le va iconcido hasta 230 de sistólica. Y vos decís, ¿qué hago con ese tipo? Pero eso es diagnóstico de hipertensión, primer error, no es diagnóstico de hipertensión. Que quede claro. Ahora, lo que no se sabe bien es qué hacer con esa gente. Algunos dicen que genera daño. Toda la persona, los papers que dicen que genera daño, no lo hizo un médico, lo hizo un matemático. Y hay otros papers que generalmente hablan de deportista, que habla de mayor adaptabilidad o menor de adaptabilidad muscular ante el esfuerzo que hacemos. Obviamente, un individuo más sedentario posiblemente aumente a semejante carga de esfuerzo más la presión arterial, porque las arterias no están adaptadas a recibir de manera abrupta y no se dilatan de una manera adecuada semejante esfuerzo. Sin embargo, cuando un deportista está entrenado, posiblemente se banque mejor el esfuerzo físico. Por lo tanto, en definitiva, hoy en día nosotros no podemos tomar decisiones con la presión en consultorio. Hoy, un paper que me llegó hace 2 días que no lo terminé de leer, viste cómo es la medicina, me acaba de decir que las personas sanas, deportistas, hombres especialmente, cuando aumentan la respuesta hipertensiva en la ergometría del esfuerzo, impresionaría que se relaciona más riesgo cardiovascular. Y ahí lo que te estoy diciendo, me, me pongo el freno en mano porque no terminé de leer, pero es un solo estudio versus muchos más. Pero hoy en día, por definición, es verdad lo que me estás diciendo. Yo no le puedo decir a un paciente, a ver, vamos a lo lógico, no hagas actividad física porque tu presión arterial aumenta a 220 el esfuerzo. Hoy en día tengo más derecho a decirle que haga actividad física porque le baja la presión arterial, entienda a dónde voy, que haga algo no farmacológico bien hecho, a prohibirle la actividad física que puede tener un daño, porque no está determinado todavía el riesgo. No sé qué va a pasar en unos años. En unos años a lo mejor nos damos cuenta que eso a lo mejor es errado lo que estamos diciendo hoy en día. Algunos cálculos, algunos papers dicen que la persona que hace respuesta hipertensiva al esfuerzo hay que controlarlos de cerca porque puede ser un pródromo a que puedan ser verdaderos hipertensos esenciales al corto tiempo. Eso sí, por mayor respuesta adrenérgica. Y lo último que planteamos era el potasio. Eso es extremadamente interesante y tenés razón. Se está estudiando, no se sabe bien por qué,
pero impresionaría que el mayor consumo hace rato de magnesio y de potasio contrarresta un poco la acción del sodio por los iones. Entonces, hay un trabajo, mira vos lo que he escuchado yo también, que cuando uno lee las etiquetas de los alimentos, un consumo de alto en sodio, es decir, está mal para el hipertenso y para todos está mal, pero tiene alto consumo de potasio ese alimento, podríamos zafar porque aparentemente ese sodio se contrarrestaría con el potasio y lo podríamos comer un poquitito mejor a ese alimento que tiene alto potasio, que quede claro. Ahora, el alimento que tiene solo alto el sodio, bajo potasio, está mal. Se está haciendo trabajo en investigación básica porque es muy difícil evaluar el sodio, el potasio urinario, pero se está haciendo trabajo en investigación, hay muy poquito investigado, pero es bueno, que de una muestra aislada de orina le puedan pedir el sodio urinario y el potasio urinario, y hay una relación muy sencilla que se hace con los dos, y de acuerdo, no me acuerdo el porcentaje, me tengo que poner a leer, de acuerdo al porcentaje, si ese porcentaje es adecuado, quiere decir que hay un mejor equilibrio del potasio. Entonces, ese paciente viene con buena ingesta de potasio y bajo sodio y quiere decir que está mejor protegido ante la hipertensión arterial. Pero es algo que se empezó a estudiar ya hace unos años y hoy está creciendo cada vez más y es extremadamente interesante. Me imagino para vos, que soy electrofisiólogo, que toda esa parte, con lo que es el tema de la arritmia, es mucho más interesante. Sí. Bueno, supongo que estás Yo allí, creo que doctor sí. Mason. Perdón, yo creo que si le planteamos eso al paciente hoy en día, que el paciente es bastante rebelde, si lo autorizamos a consumir un poquito más de sal, el paciente va a hacer lo que quiera todavía. O sea, es como decirle a un No, ni diabético. hablar, no, ni hablar, no, Sí, no, no. Hay que darle dieta hiposódica, no, no, pero seguramente. Pero no solamente al paciente, a los normotensos también, pues es un hábito no saludable. Eso es lo que yo digo al paciente. A ver, es como que venga una persona al consultorio y me dice fumo y tiene todo el examen normal, tiene 22 años. ¿Qué le voy a decir a esa persona? ¿Seguir fumando porque el estudio es normal? A todos tenemos que instruir en la no farmacología. Todos tienen que disminuir el sodio, seamos o no seamos hipertensos. Obviamente que el que es hipertenso, con más derecho, ¿no? Que quede claro. Pero a todos lo tenemos que instruir en medidas no farmacológicas. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Y no solo sal de salero, porque el paciente se equivoca ahí, ¿eh? Con esto del etiquetado frontal nos ayuda mucho. Paciente, no le pongo sal y después se come 10 aceitunas. Estamos peor, porque es así. Sí, Más en la zona Catamarca, más en la zona Catamarca. O sí. sea que, porque la gente relaciona, no le pongo sal, y después, claro, y sí. después se come embutido, aceituna, y es lo mismo, o peor. No como sal, pero me como un salame riquísimo, un sándwich de Claro. salame. Sí, eso es la interpretación. Doc, eh, una de las cosas que preguntabas vos en la clase, doctora John, es si el hospital público cuenta con la asistencia de mapas, estos estudios complementarios. Sí, cuenta, ¿sí? El Hospital San Juan Bautista tiene aparatos para hacer controles de mapa que están activos, está en los controles para ecocardiograma, todo lo que es la parte cardiovascular y la asistencia cardiológica está. Yo, que soy parte del Hospital San Juan Bautista, Lo que les quería digo saber es que más o menos la accesibilidad y el tiempo de espera que tiene un paciente que se le indique un mapa. perdón. ¿Se perdió la comunicación? Perdón, no, de un incidente aquí en el patio con tiempo de espera, están dando turnos a una semana, ¿sí? Que no me parece mucho, no me parece mucho para para la cantidad de aparatos que No, tenemos. está muy bien, está perfecto. Una Para semana está otros muy bien. estudios, quizás para ecocardiograma, para otras cosas sí tenemos un poquito más de demora. Para los estudios de mapa que se están haciendo de lunes a jueves, ¿sí? Tenemos aparatos que están trabajando todo el tiempo. Lo mismo en Holter, estamos ahí un poquito más justos, pero con mapa estamos trabajando muy bien. Se hace el control cardiovascular hay un programa que charlamos algo en la clase pasada, cuando se hablaba de cardiometabolismo, y vamos a hacer una clase especial sobre eso, porque creo que tenemos que hacer mucho hincapié en la parte de prevención.
cuando nosotros estamos hablando de que la lesión ya se produjo, yo soy parte de la unidad coronaria, entonces cuando llegan a nuestras manos, ya el daño, ya es tarde, ya es tarde. Entonces el objetivo como hospital, el objetivo como cardiólogos, como clínicos en el consultorio, es tratar de que lleguemos antes, ¿sí? De que lleguemos antes de que el daño ya esté instalado. Y eso tenemos que hacer tomar conciencia. Entonces, todos estos estudios preventivos, los controles, venga el mes que viene, citarlo al paciente, que no se pierda, incentivarlo, explicarle, hablarle, esa es la parte que nos corresponde y creo que es donde tenemos que hacer más hincapié. Después vamos a hacer una clase especial como colegio médico, no solo para apoyar al hospital público, sino para, y a la parte privada también, sino para que todos tengamos conciencia de que esas cosas las tenemos al alcance y tenemos que usarlas, tenemos que recurrir a eso porque el beneficio para la gente y los costos en salud son mucho menores cuando estamos previniendo a cuando tenemos que resolver y hacernos cargo de situaciones complejas y que le cambian la vida totalmente a una familia y a un paciente. Bueno, así que eso, no sé si tenía, solo una pregunta más tenía yo, cuando hablaron de tenemos una urgencia y una emergencia hipertensiva. ¿Por qué tenemos tiempos, me dijo usted? Tenemos tiempos para bajar esa presión. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Cualquiera de los dos que me quiera responder. En la emergencia, claramente el paciente tiene que estar internado, lo tenemos que internar, ¿sí? Tenemos que bajar, pero cada patología tiene su ventana, ¿sí? Si el paciente hizo una ACV, uno tiene que bajar la presión hasta determinados valores, y también hay muchos estudios que son controvertidos en cuanto a en qué tiempo bajar y cuál es la cifra que hay que bajarlo. En cuanto a la urgencia, el paciente se puede tratar como un paciente ambulatorio y citarlo con la medicación vía oral y citarlo a los 7-15 días, como está indicado el seguimiento de los pacientes con este tipo de patología. Así es, la gran diferencia, como decía Miguel, es el daño de órgano blanco. Cuando un paciente tiene daño de órgano blanco, hay que internarlo porque eso es una urgencia, perdón, es una emergencia hipertensiva. Sea ACV, disección aórtica, síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, todo requieren internación y tratamiento endovenoso. Y de acuerdo a, como dijiste muy bien recién, a la patología del ingreso, algunos, por ejemplo, un edema agudo de pulmón hay que bajar rápidamente la presión y cambio en una ACV no, porque depende el tipo de ACV por la penumbra isquémica, muy bien lo estás explicando, porque de esa manera si no podemos dañar más rápidamente. Lo que sí, la gran diferencia es que hay que internarlo en unidad coronaria o unidad de terapia intensiva. Y la urgencia no hay daño de órgano blanco, pero ojo que hay que dejarlo en observación dependiendo. Si yo tengo un individuo diabético que a lo mejor tiene hipertrofia ventrícula izquierda y viene con 220 de presión arterial, no es que lo medico y vaya a hacer la casa. A lo mejor tengo que dejar 1 o 2 horas en observación, no tiene criterios de internación hasta que le baje la presión arterial. Exacto, es así. Bien, era importante que aclaráramos eso porque tenemos tanto médicos clínicos como médicos cardiólogos, Totalmente. muchos clínicos y es importante ese detalle, no tan pequeño detalle. Yo lo que me planteo Bueno, también, a veces, aprovechando que hay médicos que están seguramente en alguna guardia, poniendo un ejemplo parecido a lo que dijo el doctor hace rato, supongamos que yo no soy hipertenso, no creo que tengo un volumen extracelular aumentado. De repente salgo afuera, me choca un auto, mi presión se va a 180, ingreso a la guardia y en la mayoría de las veces los pacientes que ingresan por una pseudocrisis hipertensiva se les termina dando un diurético y se van a la casa. Quizás, si vamos a la fórmula, la presión va a bajar y si el paciente estaba normovolémico, se van a activar todos los mecanismos renales compensadores y al rato el paciente va a volver quizás hipertenso y deshidratado. Entonces quiero hacer hincapié bien eso. Yo sé que hay pacientes que cuesta, llegan a la guardia con 14, 15, el paciente tiene el perfil de que quiere irse medicado, ¿sí? El paciente quiere irse medicado y nosotros no medicamos valores de presión, medicamos pacientes, y es lo que hablamos recién. Debemos estratificar al paciente para ver si se va a ir medicado, sobre todo esos pacientes que no tienen factores de riesgo, que tienen una hipertensión levemente alta,
hablar al paciente, citarlo en otra oportunidad, confirmar el diagnóstico antes de medicarlo. Pero sí, entiendo que muchas veces en la guardia es difícil, el paciente te exige la medicación, y muchas veces no entendemos bien el mecanismo, no entendemos bien lo que le causó la hipertensión, esa pseudo crisis hipertensiva que quizás tiene el paciente, que la vez pasada me pasó también una chica de 14 años, que tuvo un episodio de epistaxis, fue a la guardia, en ese contexto de adrenalina, le tomaron la presión, 140, la medicaron, obviamente el otro día la tuve en consultorio con 80 de sistólica. Eso, por favor, hacer mucho hincapié, ¿sí? Hincapié en el tratamiento de esos pacientes. Bueno, doctores, les agradezco muchísimo. Ha sido importantísimo su aporte, ¿sí? Los voy a dejar que aprovechen el viernes, el fin de semana, que se vayan a comer un asado sin sal, por favor. Y bueno, esto nos sirve muchísimo para actualizarnos, para ponernos al día, para refrescar un montón de situaciones, de ideas, y para sentarnos también a estudiar un poquito, porque hay cosas que nos hemos dado cuenta que no sabemos tanto y que nos confiamos, y yo sigo insistiendo en que hagamos una autocrítica, los médicos nos miremos un poquito a ver qué estamos haciendo, no le echemos la culpa a los pacientes. Esa es nuestra tarea. Bueno, doctores, muchas gracias, les agradezco muchísimo y gracias a todos los que han estado participando de la clase. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y a Catamarca. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.